Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Muchas gracias a nuestros mecenas: Tito Guerrero, José Banca y Juan Antonio. Y los rey héroes del canal: Soy Darkit y Jonathan Weimar. Continuamos con Terra, tus antepasados han vuelto picantes. Capítulo 141. ¿Realmente te estás divirtiendo? El Hyperion sobre la capital de Kazdael pareces estar bastante relajada, Alice. Mebius miró el cabello blanco frente a él y frunció los labios con disgusto. Este último estaba apoyado en la cama en ese momento, con mullidas almohadas acolchadas detrás de él. La chica llamada Yelena y la chica que trajo de regreso, llamada Amilla, se acostaron sobre el cuerpo de esta última y se durmieron profundamente. A juzgar por un viejo libro de cuentos de hadas humanos al lado de Alice, parece que la mujer de pelo blanco fue quien puso a dormir a los dos niños. Alice llevaba un suéter negro, recostada perezosamente en la cama, luciendo igualmente tranquila y somnolienta. Ah, ¿eres tú, doctor? ¿Quieres tomar una siesta juntos? La atmósfera creada por los dos pequeños dormidos era realmente relajante, y Alice, que también tenía un poco de sueño, miró al Dr. Mebius parado en la puerta e inmediatamente le extendió una invitación. No hay duda de que la invitación de Miss Alice inmediatamente penetró la pared de temperatura del ACPU de Mebius, provocando que entrara en un estado de sobrecarga cerebral. ¿De qué estás hablando, Alice? Silva, ¿puedes decirlo de nuevo? El Dr. Mebius, que se negó a seguir su corazón, optó por negar sus recuerdos anteriores y volvió a hacer la pregunta. Dije, ¿quieren tomar una siesta juntos? Doctor, parece que la señorita Alice tiene un poco de sueño ahora. La confundida mujer de pelo blanco incluso extendió una segunda invitación al médico. El doctor se quedó en silencio. Mebius, esta es tu oportunidad única en la vida. Ya sea con fines académicos experimentales o, no, son simplemente necesidades académicas y de investigación. Nada más. De esta manera, puede obtener la muestra que desea, en lugar de intentar encontrar una razón para seleccionar el cabello de Alice u otras cosas, y luego cubrirse la cabeza en el laboratorio para cultivarla hasta obtener una muestra utilizable. Esto último podría terminar siendo una pelea en la sala de conferencias como la última vez. Sí, eso es. Después de completar su autopersuasión, el médico inmediatamente miró a la señorita Alice, que estaba escribiendo su sombrero después de pensar brevemente. De acuerdo. ¿Dónde está la doctora? Bilby, no la vi en todo el mediodía de hoy, ¿verdad? Alice también. En el puente, Kiana parecía haber pensado en algo y preguntó a sus colegas a su lado con una mirada perpleja. Mebius. Parece haber ido a la habitación de Alice a pedir algo. Parece que está preparando algo para el pequeño llamado Yelena que Alice recogió. Si solo quiero algo, ¿por qué tarda tanto? Son casi 3 horas, ¿verdad? Ja. A quien Kiana se lo recordó, miró el despertador junto a ella y pareció notar que algo andaba mal. Sí. Kiana, espera un momento. En algo y chasqueó los dedos. Klein, ¿qué está haciendo el doctor ahora? El gran mago parecía haberse conectado a algún canal y preguntó directamente. Añadió de nuevo algunas cosas raras al robot asistente doméstico del Dr. Mebius. Doctor, ella sabe lo que hace. Si supiera que aún podría charlar contigo aquí de forma segura, Kiana. Velvet arqueó las cejas y le dio a Kiana una expresión que decía que no entendía a Mebius en absoluto. Recuperando, se ha recuperado la entrada de clave correspondiente. Mientras los dos conversaban durante el viaje de prueba, el robot doméstico universal llamado Klein en la comunicación también completó la búsqueda. Informe. El Dr. Mebius y la señorita Alice están tomando una siesta en la habitación. Entonces la respuesta que dio inmediatamente sorprendió a las dos damas que esperaban la respuesta. ¿En la misma habitación? Velvet pensó en algo y preguntó. Informe. En la misma habitación. Kiana, ve a buscar la cámara. Es una gran noticia, no te la debes perder. ¿No es solo dormir juntos? ¿No dormíamos juntos a menudo en el pasado? Al ver la enorme reacción de Velvet, Kiana parecía un poco confundida. Kiana, creo que no entiendes nada. Ese es Mebius, incluso en nuestra antigua era de la naturaleza humana, cuando todos se reunían para mantenerse calientes, tenían que separar áreas separadas en la naturaleza. En un lugar se lee Mebius ahora realmente está tomando una siesta con Alice. Han pasado decenas de miles de años, tal vez está empezando a funcionar. Y el cuerpo de Alice está helado. ¿Es realmente adecuado quedarse con ella en este día caluroso en Kazdael? Además, ¿no les gustaba a todos estar conmigo en el invierno? La señorita Kiana, que todavía no entendía por qué Velvet estaba tan emocionada, se tocó la barbilla confundida, pero aún así sacó una cámara de un lado y se la entregó al gran mago a su lado. Entonces Kiana, ¿no entiendes nada? Tomó la cámara y corrió hacia ella. Ella solo dejó estas palabras y desapareció frente a Kiana. Bueno, la emoción del gran mago es siempre inexplicable. No es como si no me hubiera metido en la misma cama con Alice antes. Kiana, con las manos en las caderas, miró a Velvet alejándose e inclinó la cabeza de manera incomprensible, luego se volvió para ocuparse de sus propios asuntos. Entonces, doctor, ¿ha encontrado una solución adecuada? ¿Solo necesita mi muestra de sangre? Cuando despertó, la señorita Alice naturalmente volvió a su estado anterior, y luego encontró a alguien que se sentía tan bien acostada que se quedó dormida y se olvidó de sus asuntos, y ahora estaba pensando en conseguir una aguja y hacérselo. Ella misma. Derrame de sangre, Dr. Mebius. Eso es, así que desátenme rápido. En ese momento, Mebius estaba hecho un nudo junto a la colcha de la cama y luego atado firmemente con cuerdas.
Solo podía retorcerse como una oruga en el suelo. Entonces, doctor, ¿quiere explicar su comportamiento de sostener 4 agujas en cada mano y disparar a izquierda y derecha para disfrazar a Wolverine? Si te refieres a la cirugía intensiva para Yelena, no podrás usar tanto, ¿verdad? Al culpable Mebius, que giró la cabeza y comenzó a silbar, entró corriendo con una cámara. Es muy divertido, ¿ah? Mirando la escena en la habitación, Velvet expresó su último sentimiento antes de quedar inconsciente. Capítulo 142. Cuando no sepas cómo explicarlo, simplemente usa una voz fuerte para taparlo. Laboratorio biológico de Mebius en el Casdale Hyperion. ¿Qué otros factores le agregaste, Mebius? Al mirar el zumbido sintetizador de agentes biológicos que funcionaba a alta velocidad, Alice inclinó la cabeza con curiosidad. ¿El tuyo y el mío, no notaste algo? Alice. La pequeña llamada Yelena, a medida que pasa el tiempo, la temperatura corporal es cada vez más baja. Si esto continúa, su cuerpo no podrá soportarlo. Las temperaturas ultra bajas dañarán las funciones internas de su cuerpo, incluso si le hemos enseñado cuidadosamente cómo manipular estos poderes desde el reino virtual. A veces no es bueno tener demasiado talento, Alice. Esta niña no puede controlar todo el poder que exuda. En última instancia, estas energías se ven obligadas a ser absorbidas por el cuerpo, y ella es solo un cuerpo mortal, no como tuvo Kevin. El cuerpo puede mantenerse en un lugar determinado. Para siempre. Un guerrero sobrehumano que se sometió a una extensa cirugía de transformación. Cuando el cuerpo supera el umbral que puede soportar, el colapso de la cadena resultante solo hará que veamos a este pequeño en la cápsula de soporte vital de éxtasis. El zumbido del instrumento se detuvo gradualmente. Mebius metió la mano en lo que probablemente era la salida y sacó un tubo de reactivo azul oscuro. ¿Sabes de qué estoy hecho, Alice? Mebius, quien agitó la botella de reactivo y observó la calidad, miró a Alice que estaba a un lado. Infinito, o más crudamente inmortalidad, sí, siempre y cuando haya suficiente energía, mi cuerpo puede regenerarse a una velocidad extremadamente alta e incluso lograr el efecto de una rápida resurrección. Por eso soy el menos entre nosotros en estar verdaderamente exiliado. Ve a leer el artículo. El hombre resucitado. E incluso puedes sacar a estos médicos de energía del reino virtual tú mismo, para lograr un circuito cerrado en cierto sentido, a menos que alguien destruya completamente tu cuerpo de un solo golpe. Asintió y miró sorprendida a la mujer de cabello verde frente a ella. ¿Quieres darle al hijo de Yelena la inscripción de infinito? Si es solo para fortalecer el cuerpo, ya sea Kevin, Cosmo o el factor de UA, se puede hacer, eso es todo. En cuanto a por qué usé el mío, solo piensa en ello como algún tipo de intención egoísta. Cuando no sepas cómo explicarlo, simplemente utiliza un ruido súper fuerte para tapar el pasado, Dr. Mebius. Además, los nuestros son más frescos y más fáciles de conseguir. Se encontró otro Mebius y asintió seriamente. ¿Más fresco, ok? De repente, el médico gritó algo fuerte y la señorita Alice decidió saltarse esta pregunta. En cuanto a por qué usaste la mitad restante, creo que ya tienes la respuesta. Después de aclararse la garganta, el Dr. Mebius volvió a la normalidad y miró a sus compañeros frente a él. Solo Kevin o yo podemos igualar las características de fuerza de ese pequeño. El factor de Kevin es demasiado dominante para el pequeño, y él ya tiene el mismo poder duro que tú, Mebius. El otro lado necesita proporcionar un amortiguador. ¿Estoy en lo cierto? Alice arqueó las cejas y miró al médico que tenía delante. Eso es todo, la nada que representa el cielo estrellado, aunque fría, también puede transportarlo todo. El amortiguador perfecto. La pequeña biblioteca de almacenamiento de preparaciones e inyecte en ella el factor supervariable preparado a través de la interfaz. Ya está, ve a llamar a Yelena. Mebius miró la bolsa de pociones teñida de azul claro y miró a Alice. ¿Botella colgante? Alice miró la bolsa y arqueó una ceja. ¿No se inyectan todos los reactivos supermutables directamente en la aguja? Si no es una chica castor ágil y menor de edad, sino un sarcazo un drag, por supuesto que no hay problema. Después de una inyección, ¿crees que el medicamento hará efecto más rápido o que tu querido amiguito te lo enviará más rápido? Mebius palideció como Alice, con una expresión a la que un profano no debería señalar con el dedo. Está bien, todo depende de usted, doctor. El rostro de la señorita Alice se puso rígido y se encogió de hombros, diciendo que todo lo que había dicho era correcto. Sacó su teléfono y llamó a Virgil para pedirle que volviera rápidamente con Yelena, que había salido a jugar. Por cierto, ¿dónde está la niña llamada Amilla? Doctor, creo que casi se ha recuperado. Es completamente diferente a la mirada agonizante que tenía cuando la recogió antes. Y parece que he ganado mucho peso. Recordando el peso de los dos castor durmiendo sobre su cuerpo antes, Alice se tocó la barbilla e hizo un comentario que hizo que el rostro de Mebius se congelara. Por cierto, no encontré el Celwatchen que querías afuera, pero Dandela y dijo que todavía hay una parte en el almacén del patio dorado. ¿Quieres enviarlo ahora? Que no notó el cambio en la expresión de Mebius, sacudió la cabeza y pensó en otra cosa. No es necesario, ese mocoso de Virgil desenterró algunas cajas en la estación original del perdón en la ciudad real. Cuando la atrapé, parecía haber usado una caja, gritando sobre tirar tejas, tirar sin fin que, yo. Quedó atónito. Esta vez fue Alice quien tenía una expresión congelada. ¿Y luego qué? Entonces Kiana vino aquí después de escuchar la noticia y la golpeó. Ah, siento como si hubieras traído de vuelta a una niña traviesa. Mira a Amilla, se porta mucho mejor. Está bien, todavía nos queda la pequeña y encantadora Yelena. Querido doctor, usted no sabe nada sobre cobertura de riesgos. Alice asintió después de pensar un rato. Entonces, ¿dónde está Virgilio? La pequeña Virgil ha crecido y es hora de salir sola.
Escuché de Perica que la princesa de Sarkaz planea establecer una gran empresa médica y espera acabar con la industria inmobiliaria que le garantiza. Y cuando llegue el momento, se la entregarán a la princesa de Sarkaz para que tenga dolor de cabeza. Comentarios muy irresponsables. Por cierto, hablando de esta empresa farmacéutica, recuerdo que la princesa parecía haberte invitado a unirte, doctor. Sí, además de mí, también invitó a Kelsey, Velvet y Kiana. Excepto a ti, que claramente representas la industria de terminales, nos invitó a todos. Si lanzas una red amplia, siempre podrás atrapar algunas. El médico asintió, aparentemente indiferente. Oh, ¿cuál es tu respuesta? Estuve de acuerdo. De todos modos, es una contraparte profesional, y el próximo gran plan también necesita un transportista para viajar por el continente. Aunque Perica y su terminal no son malos, es más adecuado para Velvet. De todos modos, Rhode Island también hay un grupo de personas que pueden manipular a los desafortunados. Todos conocemos la relación entre Kelsey y la princesa, naturalmente estuvimos de acuerdo. En cuanto a Kiana, ella elige ser anónima. A ella nunca le han gustado estos problemas a menos que le pidan que le dé una paliza a alguien. Ven aquí, Yelena, encontré tu plan de recuperación, y luego ese mocoso de Don tampoco huyas de mí, te haré un examen físico y luego idearé un segundo plan de transformación. Pero todavía nos duele la cabeza sobre quién es el líder externo de la isla de Rodas. La princesa Teresia es imposible. La identidad del rey demonio tiene demasiada carga política, incluso si toda la tierra sabe acerca de este isleño de Rodas. Detrás de la medicina está Kazdael. No debería haber aparecido abiertamente en la oficina del CEO de Rhode Island y sentarse en ella, y también maneja los asuntos internos de Kazdael. Con Alice, rápidamente notó que las dos chicas miraban la puerta y agitó la mano para indicarle a esta última que se acercara rápidamente. Por cierto, Alice, ¿a dónde vas ahora? Quiero volver a Ursus, si tengo la oportunidad, conoceré al pequeño emperador de Ursus, y luego iré a ver al patriota y me llevaré a Yelena conmigo. En cuanto al líder de Rhode Island, tengo una sugerencia, doctor, ese conejito que recogió. Mirando a Yelena, quien estaba un poco feliz cuando escuchó el nombre patriota, Alice asintió hacia el conejito blanco, indicándole que se calmara un poco. Amilla. Oye, no es imposible. Por cierto, ¿dónde está el Wendigo? Cuando regresó. Al principio mostró su rostro a Teresia, expresó su actitud y luego se apresuró a regresar a Ursus con los guardias del escudo. Todavía hay personas infectadas allí que lo necesitan a él y a sus guerrilleros. Hace poco escuché que Dandelion dijo que encontró una buena plántura en el campo nevado y estableció allí una organización llamada Movimiento de Integración. Da la casualidad de que podemos conocerlo. Capítulo 143. Nosotros, los Sakaz, solo necesitamos agarrarnos de los muslos de nuestros antepasados. JPG Kazdael ha logrado la unificación, que se ha convertido en un hecho establecido, y ahora está frente a los líderes de los países terrestres. Quizás esta vez nadie obstaculice el resurgimiento de Sakaz. Los testigos de la batalla por la capital de Kazdael nunca se limitan al pueblo Sakaz, que estaban preocupados por los aterradores artefactos Forerunner que Trexis había desatado. Organizaron que se ocultaran espías en las afueras de la ciudad en movimiento. En cuanto a esa espada de fuego, que era como un castigo del cielo, mientras estuvieras en esta tierra y miraras en dirección a Kazdael en ese momento, podrías presenciar la puesta del sol con tus propios ojos. Por los oficiales de inteligencia hicieron que algunos países que estaban listos para tomar medidas refrenaran instantáneamente sus mentes. Ese golpe deslumbrante destruyó directamente la máquina de guerra más magnífica de la civilización antigua. En una situación igual, solo otro Source Stone Warlock puede luchar contra un Origin Stone Warlock, y solo otra nave Landspeed puede derrotar a un Landspeeder, solo uno puede detener la marcha de un ejército. Ser otra legión, lo mismo ocurre con las creaciones de los Forerunners. Lo único que puede destruirlos son las creaciones mismas. O podrían imaginar algo más grande y audaz, algo que pudiera destruir estas creaciones, y por supuesto, al creador mismo, aunque lo que sucedió en la ciudad móvil de Chernobog en Ursus estuvo bien oculto por los guardias internos de Ursus, las agencias de inteligencia de varios países aún encontraron algunas pistas. El señor de la ciudad Boris, que era marqués, murió inexplicablemente en su propia ciudad, acompañado por guardias internos. Poco después, el archiduque Ursus, que tenía una relación cercana con Chernobog, también murió inexplicablemente. Los guardias internos del emperador no mostraron ninguna reacción. Tonto puede ver el problema. No hay mucha gente en esta tierra que pueda reprimir el temperamento de esos arrogantes guardias internos, y el puesto de señor de la ciudad en esa ciudad ha estado vacante desde entonces. ¿Esta ciudad ya tiene un gobernante en la sombra, o esta ciudad todavía pertenece a Ursus? Aunque el ataque de los antepasados a la ciudad real aumentó en gran medida los gastos financieros, no estuvo exento de beneficios. Todos los países de Terra se han vuelto más pacíficos. Incluso aquellos que siempre han sido diferentes de Sakaz-Rudland también optaron por callarse esta vez. Logos ojeó la mejor terminal de Rhode Island e introdujo el estado actual de Kazdael a Teresia. El correo electrónico enviado por Miss Perica desde Colombia indicaba que 4 módulos móviles de la ciudad han estado fuera de línea y se están moviendo hacia Kazdael. La Fuerza de Defensa de Seguridad de Terminal Industries brindará protección hasta que los recibamos. Señora Perica, ¿explicó qué tipo de módulo de ciudad es? Teresia asintió, miró el logo y preguntó. Área administrativa, área habitable, área industrial, área financiera. La señorita Perica también nos dio una gran cantidad de equipos industriales y agrícolas preinstalados.
Qué generoso, Logos, debería suspirar que nuestros antepasados realmente tienen una gran familia y un gran negocio. Teresia recordó las palabras que dejó la última dama con apariencia de Rivoli cuando se despidió de ella: aunque la cotización es una cotización, usted decide por sí mismo cuándo devolverlo, todo de una vez o cambiarlo en lotes. Este es un préstamo sin intereses. De todos modos, no podrá conseguir tantos recursos en un corto periodo de tiempo. En cuanto a la idea de Su Majestad la Reina de Rhode Island International Pharmaceutical Company, la terminal puede proporcionar parte de la soporte técnico como cooperación, que es garantía y aval. Si es necesario, podemos presentarle otros socios potenciales en Colombia. Esto es en realidad lo más problemático, Su Alteza, debería estar muy consciente. Logos miró la pila de informes en la pantalla frente a él y sacudió la cabeza con impotencia. Comparado con deber dinero, que es solo una cuestión de pago, deber un favor es lo más problemático y problemático. Aunque es verdad decirlo, no es algo bueno, Logos. Teresia inclinó ligeramente la cabeza y escuchó las palabras de esta última antes de expresar sus propios pensamientos. ¿Algo bueno? Bueno, Su Alteza, ¿tiene alguna opinión especial? Son ancestros, no solo los ancestros de Sarkaz, sino también los ancestros de toda Terra. El estado de dejar de lado la relación y no de verse mutuamente apareció en Kazdael y Ursus, y Yango, incluso Siracusa y Renbiku, podemos todos brinden para celebrar. Debes hacer todo lo posible para mantener una cierta relación con tus antepasados, incluso si es una relación con promesas y sin promesas. Siempre es más fácil subirse a los hombros de gigantes y explorar el camino que tenemos por delante que explorar solo, ¿no es así? Además, ahora estamos bendecidos con un pedazo de vegetación. El ataque casual de ese ancestro en la ciudad real es suficiente para disuadir a aquellos países que han estado espiando a Kazdare y Sakaz durante décadas. No habrá gobernantes, militares de ningún país. Los generales, los soldados y los civiles quieren que este tiro les caiga en la cabeza. Tienes razón. Por cierto, respecto a tu invitación anterior, varios de esos antiguos ya han dado respuestas. Logos asintió y deslizó la pantalla, aparentemente viendo algunas noticias importantes, e inmediatamente se lo informó a Teresia. Bueno, el doctor y los demás han aceptado la invitación. Bueno, el doctor Medius dijo que podía quedarse en Rhode Island permanentemente y brindar servicios de consultoría para la futura compañía farmacéutica de Rhode Island. El antepasado Kiana dijo que podía poner su nombre en ella. No es nada importante. Simplemente no lo hagas. Molestarla. ¿Te has ganado el apoyo directo de dos de ellos? Teresia mostró una expresión algo sorprendida. Pero como nos retienes es otra cuestión, Teresia. Cuando la princesa terminó de hablar, fueron el doctor Medius y la señorita Kiana quienes vinieron a visitarlos. Detrás de los dos mayores estaba una sumisa señorita Virgil. Doctor, ¿y la señora Kiana y la señora Virgil? Ese tipo, Alice, tomó un avión de transporte temprano en la mañana y escapó con sus dos guardias y Yelena, diciendo que iba a Ursus a hacer algo. Que pareció notar la confusión de Teresa, tomó la iniciativa de explicar. Virgil, esta chica que se quedaba dormida todos los días sin llamarla, no la siguió, así que la dejaron aquí, pero según los deseos de Alice, también planeaba dejar a Virgil en la isla de Rodas para entrenar una vez. Bueno, entonces puede unirse a mí, señorita Virgil, el rey demonio del fuego. Asintió y le tendió una mano invitante a Virgil. Por favor, dame un consejo, señorita Teresia. Además, la tía Alice me lo dijo. Abuela Kiana, eras así en ese entonces, no podías permitírtelo si no gritabas. La señorita Ian Mo miró al anciano frente a ella con algo de orgullo, con una expresión en su rostro como esto es de la misma generación, no es de extrañar que lo sea. Porque ese tipo le dice todo a los demás. Capítulo 144 Ángeles, Letran y el Misericordioso 72 horas después de que estallara una llama sobre Kachdare, la ciudad de los milagros que siempre se levanta bajo el viento y la lluvia, la tierra de paz y felicidad llena de música santa y gloria, el paraíso. La gente alaba el nombre de Letran y anhela este paraíso en la tierra. Durante miles de años, el país ha tenido altibajos, y el país y la gente son pacíficos y pacíficos. La gente siempre está acostumbrada a atribuir fantasías adicionales a cosas que no entienden o no quieren entender. ¿Por qué Rutland puede durar para siempre? ¿Por qué la gente allí está tan feliz? Todos deben tener fe. La gente piensa así, como si mientras tuvieran fe, pudieran ser salvados como esos Sakota. La vida sin preocupaciones de los Sakota es una prueba de su salvación. Es una simple fantasía en la que creen innumerables personas, pero no es cierta. De la salvación ha atraído a innumerables personas en sufrimiento, especialmente a los íberos que una vez fueron salvados por Letran. Anhelan el paraíso imaginario, son piadosos, son amables y, finalmente, se desilusionan y mueren. Solo quedó un Sakota, y se salvó gracias a su raza. Solo él fue salvo. Sakota no entendía por qué él fue el único salvado. No es el requisito previo para la salvación no la fe sino Sakta. No podía admitir esta conclusión, de lo contrario, ¿qué estarían haciendo en sus vidas la tía Barrón de la tienda de comestibles Bitter Salt, Randy, el diácono de Wavesound Chapel, y el pequeño Sagre torciendo la cuerda para tocar la campana? ¿Quién soy yo entre ellos? La necesidad de Sakota de encontrar otras respuestas se convirtió en su obsesión. Milagro que estalló en la distancia no escapó a la atención de Andorn, que se detenía en la muralla de Letran. Sakota miraba fijamente el sol que caía al suelo o a lo lejos, como con un suspiro.
En los días siguientes, los mensajeros que visitaron la ciudad santa trajeron noticias de la unificación de Kazdael Aletran, excomunión de los dioses despejó todos los obstáculos para el actual rey demonio de Sarkaz llamado Teresia, y al mismo tiempo amenazó silenciosamente a los países vecinos. Evangelista 11 era muy tabú al respecto, le hizo una pregunta al Papa, pero lo único que obtuvo fue el suspiro y el silencio de un anciano. Dios que el mundo llama existe, y Andorn ya sabe todo lo que sucedió en Kazdaré. No importa cuál sea su verdadera forma, ya sea una persona, una máquina o un animal que se puede ver en todas partes, obviamente existe. Entonces, ¿qué es la ley de Letran? Una nueva pregunta surge en la mente del hombre, Letran que siempre está lleno del olor a vainilla y azúcar. Todos estos son los retornos de la obediencia de Letran a la ley, todos los cuales son Sakota. Salvación. Sin embargo, en las enseñanzas del lateranismo no existe un supuesto Dios, solo una ley. Los Sakota respetan la ley. Para defender la ley, y gracias a la ley existe hasta el día de hoy. ¿Rutland no tiene fe y no tiene fe? Una idea audaz apareció en la mente de este hombre Sakota que no creció en Rutland, y rápidamente la rechazó. La respuesta en sí fue un rechazo de todo lo que había hecho en el pasado. En repetidas ocasiones ha tratado de consolar a cada creyente sufriente que encontró en el camino. Yo digo que la salvación eventualmente llegará, siempre y cuando la sigamos, mientras creamos. Pero si la fe misma ni siquiera existe, ¿cómo podemos creer en ella? El hombre, con pensamientos extremadamente confusos, deambulaba por las murallas de Rutland como una mosca sin cabeza, hasta que chocó con una mujer. Lo siento, señora. Reaccionando rápidamente, Andorn apoyó a la mujer de cabello corto rosado frente a él, y rápidamente se sintió atraído por su par de pupilas de color blanco grisáceo. Andorn la ha visto antes. No es Sarkota ni Livoli, pero puede aparecer en las reuniones públicas de los cardenales, sin hablar nunca y simplemente observando el principio y el final de cada reunión. Esas pupilas de color blanco grisáceo aparentemente eternas dejaron una impresión indeleble en este hombre. Andorn una vez, con curiosidad, inició una investigación sobre esta misteriosa mujer, pero lo que encontró fue muy poco, o extremadamente extraño. Una vez le preguntó a un cardenal que encontró en la calle, pero este último expresó su confusión porque nunca había visto a una mujer así. Pero Andorn recordaba claramente que la mujer de cabello rosa estaba sentada en la misma fila que el cardenal el día anterior, o incluso en asientos adyacentes. Sin embargo, la investigación no estuvo exenta de éxito. Hace unos días, Andorn recibió un nombre o título de los mismos creyentes que habían sido consolados por él. El compasivo después de consolar e inspirar a aquellos creyentes, la misteriosa mujer de cabello rosado aparecía en ocasiones frente a aquellos creyentes que realmente necesitaban ayuda otorgándoles diversos milagros. Y este nombre no es algo que la mujer se llama a sí misma, sino un nombre que le han dado espontáneamente aquellos a quienes se les han concedido milagros y salvación. Incluso se dieron un título. Agentes, ¿eres tú, el dios, ley de Letran? Por sus pensamientos caóticos, inconscientemente planteó las dudas tejidas en su corazón. Tienes muchas confusiones, acertijos e incluso insatisfacción. ¿Anhelas una respuesta? Rosado no respondió a sus dudas, pero describió la situación actual de Andorn en un tono gentil, mientras sus pupilas de color blanco grisáceo miraban tranquilamente a Sakota frente a ella. Sí, quiero una respuesta. Andorn guardó silencio. Si tus obras son tan buenas como el nombre que te dieron, entonces te ruego que me des misericordia. Incluso si, la realidad en Rutland es consistente con tu peor suposición. El corazón de Andorn se hundió hasta el fondo del mar cuando escuchó las palabras de la mujer, y luego luchó de nuevo como si quisiera salir a la superficie, incluso si es consistente con la conjetura que menos quiero aceptar. Andorn miró a la mujer de cabello rosado frente a él con ojos firmes. Entonces, vámonos. Rosado se dio la vuelta y caminó hacia el pie de la muralla de la ciudad. Ve a las profundidades de Letran y mira, el ladrón de fuego y el mandamiento llamado Prometeo, ve a convencerte de la ley de Letran. Persuasión, ley de Letran. Los ojos de Andorn se abrieron, mirando al compasivo que poco a poco se alejaba, como si no pudiera creer lo que oía. Ve, Andorn, sigue a esa señora Ismael, ellos ya conocen tu angustia y están esperando tu explicación. El anciano de pelo blanco apareció junto a Andorn en algún momento. Su santidad el Papa. ¿Por qué está usted aquí también? Ella se va, Andorn. El anciano señaló a la mujer que estaba a punto de desaparecer en la esquina, tenía una expresión alegre, pero no podía ocultar la seriedad en sus ojos. Ismael, este nombre solo representa un significado en la mitología de la antigua humanidad, él ya conoce tu sufrimiento. Capítulo 145 ¿Cómo se ve Kazdael en el futuro que imaginas? Kazdael, cañonera pionera del espacio aéreo fronterizo de Alice y el equipo 404 ¿A dónde deberíamos ir primero? Comandante. En el asiento del conductor, un 45 puso el avión en modo de vuelo automático y luego miró a la señorita Alice que estaba mirando la interfaz de comunicación. Este último parecía estar planeando contactar a alguien. En su capital real, el Castillo Sagrado, ¿quieres encontrarte con el emperador con quien has concertado una cita antes, o deberías ir a la tundra Ursus para encontrarte con ese Bozuo-Casti? Le ha causado muchos problemas a la señorita Dandelay. Ha salvado a muchas personas infectadas antes, especialmente a niños pequeños y ancianos. Estas personas fueron enviadas al patio dorado. Nuestra señorita Dandelion dijo que el patio estaba un poco a la sombra del bullicioso pasado, pero el gran grupo de niños parecía hacerla sentir abrumada. Eso es bueno. 45, ¿cómo están esos niños con oriosis? La última vez que hablé con Dandelay, la respuesta que me dio fue que todo estaba bajo control.
Algunos casos menos graves se habían curado con equipos como equipos de purificación de sangre, pero estaba un poco preocupada acerca de cómo enseñarles a estos niños que... Ahora hay una maestra de la FIA llamada Alina en el equipo de Bozocasti. Originalmente, el plan de la señorita Dandela era invitarla a visitar el patio dorado y enseñar a estos niños que fueron enviados aquí, pero eso es solo una maestra de iluminación de Ursus. Incluso si él viene con cita previa, me temo que no podrá enseñar mucho a estos niños. Y según la señorita Dandelay, poco después de que las guerrillas patriotas se transformaran en el movimiento integrado, esta organización emergente parecía haber encontrado muchos problemas y nunca la contactaron para recoger a las personas rescatadas. Finalmente, un contacto solo resultó en unas cuantas cajas más de suministros. Bueno, creo que deberían optar por cuidar y entrenar a los infectados ellos mismos. Después de todo, pasar de una simple guerrilla a una organización de rescate de infectados contra Ursus requerirá más mano de obra. Hacer más. Entonces el único problema que tenemos que afrontar es qué hacer con estas personas infectadas que fueron enviadas aquí. Después de escuchar la historia de 45, Alice simplemente asintió. La señorita 45 añadió otra frase. Por cierto, comandante, Dandelay me dijo que la organización ya se había puesto en contacto con Cosmo, pero ella nunca tuvo tiempo de contactar y confirmar esto. Eso es todo. Tan desobediente al equipo. El arconte miró a los muñecos tácticos que estaban teniendo algún tipo de competencia de flexiones Mao en la cabina, e inmediatamente movió la comisura de su boca. Comandante, me llamó. Miss A12, la capitana del equipo rebelde que fue llamada, se recuperó de la competencia de flexiones entre A15 y A94 y miró a Alice a un lado. Hay una tarea a largo plazo para ti. Tan pronto como el arconte terminó de hablar, los miembros del equipo desobediente completaron su asamblea en un instante y se pararon frente a Alice. Siempre estamos listos, comandante, por favor dé la orden. Necesitas reunirte con una organización de rescate de personas infectadas llamada Movimiento de Integración. Su predecesor fue una guerrilla de personas infectadas llamada Escudo. En esta organización, hay una Wendy llamada Bozocasti. El líder G es nuestro amigo. Además, es posible que nuestro señor Cosmo también esté en ese equipo. Póngase en contacto con ellos lo antes posible. Bozocasti tiene un dispositivo de posicionamiento en su cuerpo. He sincronizado los datos con su red de mapas en la nube para encontrarlos y ayudarlos a salir de posibles dificultades y para observar si el líder de esta organización emergente convocó a todo el movimiento es digno de nosotros. Entiendo. Es necesario restringir la potencia de fuego, comandante. A12 asintió y el capitán desobediente que recibió la misión oficial también se puso serio y comenzó a confirmar los diversos requisitos de la misión. Estás autorizado a utilizar armas ferroviarias y algunas armas de plasma pequeñas en circunstancias normales. Estas armas todavía están dentro del alcance que los Terran de hoy pueden entender. Tú decides por ti mismo en situaciones extraordinarias, pero no se te permite utilizar armas de destrucción masiva que requieran nuestra intervención para limpiar las consecuencias. Está absolutamente prohibido detonar una bomba viral o cualquier otro dispositivo en la superficie de Terra. Comprendido. Equipo desobediente asintieron al unísono. Puedes declarar las armas específicas que necesitas a Dandelay, y ella te las entregará en el área que designes. 45, aterrizamos en el área cerca de la tundra. Después de derrotar al equipo rebelde, nos dirigimos al Castillo Sagrado, la capital de Ursus. Es hora de conocer al interesante pequeño emperador. Después de prestar atención, Alice se volvió para mirar el UN-45 en el asiento del conductor y dio otra instrucción. Roger, comandante, ajustando rumbo. Buenas tardes, señorita Alice. En la isla de Rodas, después de terminar todo el papeleo y prepararse para descansar bien, la señorita Teresia de repente recibió un mensaje privado. Aunque tenía mucho sueño, la señorita Wang se vio obligada a animarse después de ver la nota en la persona que llamó. Parece que he perturbado su descanso, señorita Teresia. ¿O hace cuánto que no descansa? Otro lado de la pantalla miró a Teresa, cuyo rostro ya estaba escrito por la fatiga, y frunció levemente el ceño. No, todavía no. Estaba a punto de descansar cuando se conectó su comunicación. La documentación de la oficina se procesó con la ayuda del Dr. Ilogos. ¿Qué te pasa? Necesito un maestro que enseñe a los niños. Bozocasti ha rescatado a muchos niños infectados en la tundra de Ursus. Este maestro puede estar en cualquier campo, habilidades Originium, economía, ingeniería, medicina. Necesito que estos pequeños talentos estén disponibles en el futuro. Según la maestra, sí lo tengo, pero si es posible, ¿puede dejar que esos niños vengan a Casvale o a Rhode Island Medical? Señora Alice, ¿qué piensa? Asintió como si hubiera pensado en algo e hizo una nueva sugerencia. Vaya. ¿Quiere capacitar a estos niños para que se conviertan en los futuros talentos de reserva de operadores de Rhode Island Medical? Alice en la foto arqueó las cejas y rápidamente descubrió los pensamientos de Teresia. Es una buena idea. Una medicina de la isla de Rodas donde todas las razas puedan coexistir armoniosamente, como fachada para el pueblo Sakaz que quiere coexistir armoniosamente, es de hecho más convincente que las simples palabras. Eso es todo, señorita Alice. Teresia sonrió y asintió. Está bien, solo haz esto, le informaré a Dandelay que envíe a esos niños a Rhode Island y recuerda estar preparado para recibirlos. Bueno, creo que la ancestra Kiana y Amilla estarán muy felices gracias a sus nuevos compañeros. Teresia pareció haber pensado en algo y sonrió gentilmente. Lo mejor por cierto, el pequeño Virgilio no te causó ningún problema, ¿verdad?
¿No te has dado cuenta de que cuando no estás con la señorita Virgil, ella suele volverse más senta? Hasta ahora, se lleva muy bien con otras personas en Rhode Island. Sin embargo, algunos funcionarios del Departamento de Ingeniería han expresado su preocupación de que la señorita Virgil se acerque demasiado al operador W. La princesa tenía una expresión ligeramente preocupada en su rostro. Pero W todavía escucha mis palabras, así que el problema actual no debería ser grande. Suena bien. Por cierto. Nunca te he preguntado, Teresia, excepto Rhode Island Medicine, ¿en qué tipo de país quieres construir Casdale? Alice, al otro lado de la comunicación, mostró una expresión de desconcierto. El país de Casdale ha perdido muchas cosas en incontables años de guerra. Bueno, un país similar a Victoria, o Letania, un país de aprendizaje, riqueza y cultura, señora Alice, la gente de Terra siempre dice. Leitania y Victoria son las capitales del arte, la cultura y la magia. Sin embargo, la mayoría de la gente Sakaz solo reconoce la primera mitad de esta frase. Si fuera en una era en la que la antigua cultura de Sakaz no se hubiera perdido, tal vez la primera mitad no sería reconocida. Después de todo, la herencia de la civilización de Sakaz y la historia del uso de las habilidades de Origin Stone son más antiguas que las de ellos en un sentido objetivo, y los logros y la experiencia transmitidos a través de la sangre también son más poderosos, y todo esto fue usado por Kaz en el pasado. La confusión de Bell lo eclipsó. Al mencionar esto, las comisuras de los labios de la princesa se elevaron levemente y pareció sentirse un poco orgullosa de ello. Una reconocida universidad tecnológica de Originium en todo el continente, una reconocida compañía farmacéutica que se especializa en enfermedades minerales, un país famoso por sus mágicos productos funcionales de Originium, aunque el pueblo Sakaz nace guerrero, también es el mejor artesano de Originium. Suena bien, una gran escena. Tal vez te traiga algunos aliados de Ursus pronto, Teresia. ¿Amigos de Ursus? Lo espero con ansias, Lady Alice. Capítulo 146. Longmen jura. Movimiento de integración Ursus Tundra y su líder Tayula Awigie. No sé hasta dónde tengo que llegar, pero he encontrado el camino que quiero. De vez en cuando escucho el claro grito de las plumas invernales. ¿Qué significa eso? ¿Significa que la primavera llegará pronto? Justo como lo que dijo el señor Cosmo sobre Shuwan. Aunque todavía hace mucho frío, los días en que el clima se calentará no están lejos. Después de 3 semanas, finalmente encontramos 2 aldeas más que estaban dispuestas a intercambiar suministros con los infectados. Instalamos un campamento en un asentamiento abandonado a pocos kilómetros de ellos. Allí había mucho combustible que podría sustentarnos por un tiempo. Para ser honesto, esas cosas duras que el viejo sacó de quién sabe dónde, grabadas con marcas estándar, y lo que él llama raciones militares comprimidas realmente no saben bien, y no quiero escuchar lo que el viejo dice al respecto. Muy nutritivo ya, aunque el señor Cosmo siempre traerá algo de carne del campo nevado, para que todos los que hacen deporte siempre puedan beber un plato de caldo caliente todos los días, pero no es bueno molestar a ese señor todo el tiempo. El estatus de ese caballero es demasiado noble, lo suficientemente sublime como para hacerme sentir raro. Sin embargo, si ese tipo supiera que su buena sobrina podría permitir que un precursor de la antigua civilización fuera a cazar en persona, jaja, el corazón de ese tipo probablemente dejaría de latir. Tal vez puedas intentarlo, Wigie, recuerda tomar una foto de la expresión de ese tipo. Estoy yendo demasiado lejos, gracias al señor Cosmo por aclarar mis dudas y a la ayuda de Alina, creo que he descubierto qué camino vamos a tomar. Volvamos a encontrarnos en el futuro, Wigie. La letra de Tayula. La carta. Tayula tenía una expresión sombría en su rostro. Descubrí una cosa muy simple, esta carta no se puede enviar, sin mencionar la existencia de un mensajero que no se puede ver en el campo nevado, incluso si tienes la suerte de conocerlo. Uno por casualidad. Un mensajero que visitó el pueblo. No tengo suficiente recompensa para que hagan un viaje al lejano Longmen por mí. ¿Estás preocupado? Una voz de niña un tanto infantil entró en los pensamientos de Tayula. Era la niña que había estado siguiendo al señor Cosmo. A todos los niños del equipo les gustaba jugar con esta niña de la misma edad. ¿Quién puede dibujar? El señor Cosmo nunca ha presentado oficialmente a Gratio a todos, y la niña misma solo presentó brevemente su nombre, por lo tanto, Tayula siempre ha estado un poco confundida acerca de si la niña frente a ella tiene al menos 10 años. Hace muchos años, ella todavía era una niña afortunada que recibió la ayuda de Cosmo. Pero Tayula sabía que esta chica tenía el mismo poder mágico que el señor Cosmo, razón por la cual el señor Cosmo siempre ha estado a su lado. No, gracias. La hermana Tayula es normal, no le pasa nada. Que no tenía intención de molestar a la niña, sonrió y planeó convencer a Gratius para que se fuera. Huele a mentira, la hermana Tayula, que mintió, es una mala persona. Gratiene, que entrecerró los ojos, rodeó a Tayula y llegó a una conclusión que asestó un golpe crítico al espíritu de esta última. Severamente golpeada por Gratius y se rindió en el acto, parecía estrangulada y luego quedó indefensa. La hermana Tayula simplemente no quiere molestar a Gratius y al señor Cosmo, entonces recibió esta respuesta. ¿Está bien? Cosmo y Gratius pueden hacer cualquier cosa. Imitó a Cosmo e hizo un hermoso gesto con una expresión que decía, puedes preguntar, yo me encargo del resto, y la señorita Tayula, que no podía reír ni llorar, solo pudo hacer un compromiso. La hermana Tayula quiere enviarle una carta a su hermana, a quien no ha visto en mucho tiempo, pero la hermana de la hermana Tayula está demasiado lejos de ella. Estamos en Ursus y ella está en la puerta del dragón del reino Ian. ¿Qué puede hacer Gracio? Que quería que este último se retirara antes de ver las dificultades. Miró a Gratius frente a ella y pronto recibió una respuesta que la sorprendió. ¿Sí?
Bueno, estás enviando cartas, entonces dibujemos una paloma mensajera. La chica que confirmó el plan sacó el pincel. Cosmo y Bodrocas guardaron silencio mientras miraban el enorme avión que tenían delante. Tiene una apariencia fusiforme, con un ala delgada derivada de la cola para aumentar la sustentación, y pintura en aerosol blanca. Al lado del avión está Tayula, quien les sonríe torpemente a los dos, mientras Gray carga con cuidado el avión que lleva el de Tayula. La bomba fue cargada en la panza del avión. Cosmo, naturalmente, reconoció que era esta cosa. Omin Pigeon, un dron de reconocimiento supersónico, que también tiene ciertas capacidades de ataque terrestre. Los niños del campamento animan alrededor de este juguete de gran tamaño. Algunos niños que nunca han visto nada nuevo ya han intentado subirse al dron y montarse en él para jugar. ¿Qué está pasando, Tayula? Bodrocas miró confundido al enorme dron, luego se giró para mirar a la sonriente señorita Tayula. Viejo, esta es una pregunta, por favor escúchame explicarla lentamente. Entonces, ¿quieres enviarle una carta a tu hermana que vive en una ciudad llamada Longmen? Cosmo y Bodrocas asintieron, aparentemente sin ninguna objeción. Poder. ¿Está listo, hermana Tayula? Después de instalar el paquete de cartas, Gracie salió de debajo del dron y le dio a la mujer Drac una señal de éxito. De todos modos, esta paloma mensajera es demasiado grande, y realmente puede encontrar dónde está la puerta del dragón. Al mirar cómo despegaban el dron, Tayula chasqueó la lengua, aparentemente todavía un poco confundida. Está bien, el sistema de captura de información de la paloma mensajera puede capturar y distinguir información dentro de cientos de kilómetros para corregir su propia ruta. Si tienes suerte, la hermana de Tayula recibirá el mensaje en media hora. Una carta. Gracie le dio a la chica dragón un gesto de aprobación absolutamente excelente. 12. ¿No pasó un dron de vigilancia de palomas en el cielo hace un momento? Ak-15 frunció el ceño y miró el rastro de nubes que quedaban en el cielo, pareciendo un poco confundido. Quizás. Pero no tengo autoridad de mando sobre ese dron. Ak-12 se encogió de hombros ante sus compañeros después de empacar los suministros del equipo enviados por la señorita Dandelay. Parece ser un dron sin número de serie oficial, el nuevo parece recién salido de la línea de producción y no puede reconocer mi código de autorización. Parece estar volando hacia la ubicación de Yangwo. No es asunto nuestro. Infórmelo al comandante y dejemos que le duela la cabeza. Empaquete el equipo y prepárese para luchar contra nuestro objetivo. 40 minutos después de que despegara el dron Yangwo Mobile City State Gantry Pigeon, el dron con forma de lanzadera disminuyó la velocidad, lanzó su crucero supersónico y deambuló sobre Longmen, capturando y recuperando la información necesaria en la ciudad. Wijie, no te he visto en mucho tiempo. Ven a mi casa a comer esta noche. Wenyue bien. Pronto, la paloma mensajera capturó 2 datos de la red de la ciudad. El dron rápidamente recuperó dónde estaba la casa en la información y rápidamente determinó la ubicación después de detectar cuántas personas había actualmente en la casa. Laomin. Paloma abrió su bahía de bombas, una bomba negra guiada con precisión cayó del cielo y se deslizó hacia el objetivo, con un sonido sordo. La enorme energía cinética provocada por la bomba que caía atravesó instantáneamente el último piso de Wei Yanwu, el gobernador de Longmen. La bomba, después de un cálculo preciso del punto de aterrizaje, cayó sobre Chen Wijie y Wei Yanwu, quienes estaban mirándose el uno al otro. Lenguaje del dragón 2 por supuesto. Tayula en la distancia no sabía cómo se entregó su carta. El dron paloma que completó su misión se desintegró rápidamente en un gran charco de pintura, esparcido por el suelo. Capítulo 147 Hoja. Ursus Tundra AM4. Esas cosas llamadas piquetes infectados son realmente molestas. Después de patear el cuerpo en la nieve a un lado y rodarlo hacia el hoyo que había sido cavado, el comandante del equipo desobediente frunció el ceño con disgusto. Se trata de un equipo de 20 personas, y el equipo se considera adecuado según los estándares actuales. En el pasado, si se encontraban personas infectadas deambulando. Debe ser una batalla unilateral. Desgraciadamente, los malos hábitos desarrollados por los piquetes infectados en la tundra han puesto hoy fin a sus buenos días. El requisito previo para darle 2 bofetadas a cualquier perro que pase es que sea un perro, pero hay que darle algo de color a cualquier individuo, y mucho menos a los 4 terminadores. Esta es ya la 8ª oleada, sin contar las que hemos evitado. Estas personas llamadas piquetes infectados están por todas partes en la tundra. AK-12, la inteligencia proporcionada por el comandante no señaló que en la tundra habrá tantas patrullas. El AK-15 también arrojó restos confusos en el pozo excavado. Oye, lo sé, 15. Todavía no he tenido ningún problema con mi sistema de grabación. La señorita AK-12, que pateó otro cadáver a sus pies hacia el gran agujero, se encogió de hombros ante AK-15. Esto no es normal. 12, he calculado que, en promedio, nos encontraremos con un equipo de patrulla de este tipo en un radio de 4 kilómetros. Su densidad de patrullas es completamente desproporcionada con la densidad de población de esta tundra. En términos de eficiencia, en esta tundra solo existe un equipo de patrulla de este tipo para una media de 10 kilómetros. La densidad de población de las aldeas en esta tundra también es la misma. Al observar la mirada aparentemente indiferente de 12, AK-15 frunció el ceño y comenzó a enfatizar los problemas que su equipo encontró en el camino, ya sea que el primero se diera cuenta o no, también necesitaba señalarlo. Eso es todo. Entonces 15, ¿qué crees que quieren hacer estas personas? AK-12 entrecerró los ojos y asintió, mirando a sus compañeros de equipo. En la superficie, todavía parecía un poco descuidado.
Nuestro objetivo, están apuntando a los amigos del comandante, estas personas afirman ser piquetes infectados, y el amigo del comandante es un ex líder guerrillero infectado y actual miembro de la organización de rescate de personas infectadas. Bueno, 15, tengo malas noticias. Estamos al menos a un día del objetivo. El tipo de UN-45 no prestó atención a la posición del objetivo cuando nos dejó caer. Simplemente nos dejó cerca de la tundra y se fue. Con el comandante, el AC-12 extiende sus manos y la velocidad de desplazamiento en la nieve es un defecto para cualquier infantería. Podemos contactar a la señorita Dandeley para lanzar desde el aire algunas motos de nieve, AC-12. AC-15 inmediatamente declaró que esto no era un problema. Así es, ya pedí apoyo. El apoyo de Dandeley tardará un tiempo en llegar. La señorita Shuelan se sostuvo el pecho con ambas manos, luciendo un poco orgullosa, como si lo hubiera esperado. Entonces, ¿por qué no lo intentaste cuando Dandeley nos envió armas desde el aire? Pero sus queridos compañeros de equipo no parecen creerlo. Dije que estaba demasiado ocupado y me olvidé de creerlo. 15. Olvídalo, al menos el objetivo no parece ser un gran problema en este momento, su velocidad de movimiento en las coordenadas es muy estable, se detendrán a una hora determinada para realizar reparaciones y no aparecerán. Para ser expulsado directamente. Mirando al AC-12 que sonreía torpemente, AC-15 sacudió la cabeza con impotencia. Para el muñeco táctico, olvidé que era solo una excusa. Con toda probabilidad, este tipo ni siquiera consideró este tema en ese momento. Estos piquetes infectados no han encontrado realmente nuestro objetivo, simplemente nos están destruyendo como moscas sin cabeza en la tundra, pero nuestras acciones de aniquilar a 8 piquetes infectados en el camino pueden haber alertado a los funcionarios de Ursus y haber enviado más fuerzas armadas de élite, o incluso tropas regulares, para atacarlos. Bueno, el vehículo de lanzamiento aéreo de la señorita Dandeley llegará en unos minutos. Nuestro viaje restante de un día se puede comprimir directamente a aproximadamente 4 horas. No es un gran problema. En el peor de los casos, nos pelearemos con el ejército regular o algo así, que venga al enterarse de la noticia. La señorita 12 se encogió de hombros, luciendo indiferente. Es mejor, guarnición del 4 ejército de Ursus. Un hombre vestido como un piquete infectado deambulaba por la entrada del campamento con cara triste, y los oficiales del ejército no ocultaron su desprecio en absoluto cuando notaron que vestía un uniforme de piquete infectado. ¿Qué le pasa a ese tipo en la puerta? El largo recorrido del piquete infectado pareció atraer la atención de un oficial de mayor rango de Ursus. Frunció el ceño y preguntó a los guardias de guardia, sin ocultar el disgusto en sus ojos. A los ojos del ejército regular de Ursus, los piquetes infectados no tenían ningún honor y, naturalmente, no gozaban de buena apariencia. Capitán, este tipo ha estado en la puerta desde el mediodía. Dijo que tenía algo importante y que quería ver al general. Por supuesto, me negué directamente. El guardia que saludó al oficial también miró al piquete con tristeza y le informó de la situación. ¿Conocer al general? ¿Quién es? ¿Él también quiere ver al general? Dile que se vaya de aquí. Después de escuchar esto, el oficial de Ursus inmediatamente frunció el ceño, como si estuviera un poco irritado. De hecho, lo hemos hecho, capitán. Incluso lo hemos echado un par de veces. Que escuchó las palabras del capitán también mostró una expresión de disgusto y se acercó al oficial para quejarse. Pero este tipo siempre vuelve con la cara podrida. Los hermanos ya están pensando en romperle las piernas y echarlo esta vez. TSK, ustedes vengan conmigo. Quiero escuchar qué cosas importantes tiene que informar. Mi señor. Este es el capitán. Que deambulaba por la entrada del campamento militar naturalmente lo notó y mostró una expresión de sorpresa cuando vio que el líder era en realidad un capitán, incluso si el general no puede verlo, un teniente sigue siendo bueno. Soy el capitán Yegor, dígame, ¿tiene algo importante que informar? El oficial frunció el ceño y miró con impaciencia al tímido piquete infectado que tenía delante. El comportamiento de este último le convenció de que el llamado equipo de piquete era un grupo de cobardes. Señor, así son las cosas. Los piquetes han estado persiguiendo recientemente a una fuerza armada infectada que se autodenomina Movimiento Armonía. Se dice que su predecesor es el Escudo, un grupo guerrillero infectado en el campo nevado, debería haberlo hecho. ¿Has oído hablar de este nombre? Ese capitán, ¿y qué más? ¿Tienes problemas para perseguir a los infectados? Escuchó el nombre Escudo, inmediatamente pensó en la leyenda de las guerras extranjeras de Ursus, y su expresión de alivio y desprecio se volvió seria. Sí, capitán, perdimos 8 piquetes en un día. Envié gente a revisar las rutas de patrullaje, pero ni siquiera se encontraron los cuerpos. ¿Un día? ¿8? ¿Cuántas personas perdiste? Aunque desprecia a estos piquetes que solo intimidan a las personas infectadas en la tundra, los oficiales todavía tienen cierta comprensión de su equipo, aunque no es un producto de precisión, también es un equipo estándar producido por Ursus Military Industry, armas infectadas ordinarias no puedo hacerles nada a estos tipos. Aproximadamente más de 400 personas, el número de equipos de patrulla en realidad varía. Entre los equipos de patrulla que faltan, el más grande es un equipo de 100 personas. Señor, los miembros restantes del equipo de piquete ya no se atreven a actuar como quiera. No tengo más remedio que molestar a los adultos del 4º ejército. ¿Alguna vez has visto una fuerza armada de personas infectadas que puede derrotar a un piquete de cientos de personas y luego desaparecer sin dejar rastro?
Ahora el equipo de piquetes ha comenzado a difundir rumores de que hay un espíritu vagando por la tundra, cazando a las criaturas vivientes que ve, que pensó en algo, añadió otra frase, lo que hizo que la expresión de Yegor se arrugara por completo. TSK, ven conmigo, te llevaré a ver al general. Recuerda, no digas tonterías inútiles delante del general, solo ve al grano. Su excelencia toma su propia decisión. Capítulo 148 Ciudades móviles circundantes desde asentamientos rurales. Este no es un buen comienzo para el movimiento de integración. La nieve del invierno comienza a derretirse y, en algunos lugares, ya se puede ver suelo negro fértil después del deshielo. La retirada del hielo y la nieve ya no ayudará a armonizar el movimiento. La tundra de Ursus no es eterna. En la primavera de un buen año, el hielo y la nieve se derretirán para revelar la tierra enterrada, y algunos lugares que originalmente eran transitables se volverán transitables. Pantanos y atolladeros. Del mismo modo, los copos de nieve que ya no caen ya no pueden ocultar las huellas de los infectados. Esos piquetes infectados seguirán las huellas como perros que huelen la sangre. El invierno nunca ha sido un problema para los grupos infectados, siempre que tengan combustible y suficiente comida para pasar hambre, podrán sobrevivir este invierno. Las fuertes nevadas ocultarán sus huellas y no dejarán a los piquetes por ningún lado. Cabe decir que, en cierto sentido, el invierno es la mejor época para las personas infectadas. Ahora, como líder del movimiento Armonía, Tayula tiene que tomar una decisión. Si continúas deambulando por aquí, te enfrentarás a la persecución interminable de piquetes e incluso al ejército regular de Ursus. Y no es una buena elección seguir persiguiendo los campos de nieve que aún no se han derretido. Por boca de los patriotas, podemos saber qué tipo de monstruos existen en el extremo norte real de Ursus. Legión Wendigo, la guardia interior y el flagelo común de la humanidad, el diablo. Era una situación verdaderamente desesperada. No había aldeas que pudieran intercambiar alimentos para el movimiento Armonía. Los únicos materiales que pudieron aparecer allí fueron los equipos de transporte de Ursus que fueron escoltados personalmente por los guardias internos a la guarnición en el norte. Ya sea una acción poco práctica como robar un convoy de transporte escoltado por guardias internos o robar los suministros importantes de los vigilantes nocturnos humanos en el norte, siempre que lo hagas, te colgarán en Ursus, e incluso él. Los libros de historia de varios países criticaron la idea decenas de miles de años después. No lo digas, si se atreve a mencionarlo, Alina, el anciano y el señor Cosmo le romperán la cabeza. Solo hacia el sur, Tayula sintió una profunda sensación de impotencia en este momento. Las personas infectadas que no tenían moradas fijas eran como agua sin fuente, árboles sin raíces, deambulando siguiendo el patrón. Sería fantástico si hubiera una ciudad, incluso una ciudad móvil, o incluso un deslizador terrestre. No podemos permitirnos ese tipo de cosas, Tayula. El movimiento integrado no puede permitirse el lujo de mantener ni siquiera el deslizador terrestre más pequeño. Alina interrumpió la fantasía de Tayula. Solo quiero pensar en ello, Alina. No, tal vez deberíamos realmente apoderarnos de una ciudad como símbolo de resistencia a la actual opresión de los infectados por parte de Ursus. Eso sucederá más tarde, Tayula, a menos que Dios nos dé una oportunidad. La ciudad móvil fuertemente defendida no será capturada por nuestro grupo. No tenemos al viejo y al señor Cosmo. Tal vez realmente no es tan difícil capturar una ciudad. Alina realmente no vio ni entendió el poder de Wendigo y los Forerunners, pero Tayula sí. Durante sus días como heredera del duque de Cochise, leyó innumerables libros recopilados por la Serpiente Negra y escuchó sobre ellos. Historias que la propia Kostiche cuenta. 5 grupos de guardias de escudos pueden masacrar a un grupo de caballeros, 4 guardias internos pueden barrer un asentamiento, 3 wendigos pueden conquistar una pequeña ciudad, 2 ejércitos pueden destruir un principado y un rey puede perturbar una tierra entera. Ursus es una extensión de mis manos. En la portada de la biografía del difunto emperador Ursus, había un pasaje escrito en texto bañado en oro, que dejó una profunda impresión en Tayula, quien leyó por primera vez el libro sobre el poder de combate del difunto rey y el ejército de Ursus. Suspiró. Entonces primero tienes que discutirlo con el anciano y el señor Cosmo. Si realmente tenemos una ciudad, Tayula, quien fue entrenada como la heredera del duque, es posible que puedas administrarla. Pero la carga será enorme. Excepto tú, nadie tiene este tipo de experiencia, incluso si estudias, todavía cuesta tiempo. Sí, el señor Cosmo y el anciano deberían regresar en 10 minutos. Después de que la nieve se derrita, habrá muchos más animales en la tundra. Tal vez todos puedan disfrutar de una buena comida hoy. Tayula asintió, pareciendo haber tomado una decisión. Alina, no importa si el viejo y el señor Cosmo están de acuerdo con mi idea más adelante, debemos ir al sur. Bueno, te creo, Tayula. Deberías haber sopesado los pros y los contras. El movimiento de integración debe ir al sur de Ursus. Solo así podremos deshacernos de estos piquetes en la tundra que persiguen específicamente a los infectados, e incluso en la naturaleza podremos encontrar un refugio más adecuado en el montañas, ríos. Los lugares que se desvían de las carreteras principales de las ciudades en movimiento no son tan áridos como la tundra. Podemos incluso crear un campamento fijo como base para movimientos integrados. Cuanto más hablaba Tayula, más se emocionaba. Esta chica dorada de Victoria y Ursus parecía haber despertado finalmente al linaje del reino y han escondido en su linaje y que pertenecía a su madre. Estaba llena de la idea de hacer una fortuna. Cultivando en silencio, incluso este pensamiento eclipsó gradualmente la idea de apoderarse de una ciudad.
Además, la distancia de Alina de la ciudad no significa que esté lejos del pueblo. He visto las caras de esos funcionarios aristocráticos de impuestos cuando yo era el heredero del duque. La situación de los pueblos del sur no es mucho mejor que la de los pueblos de la tundra, excepto que no es tan fácil morir congelados cuando llega el invierno, todavía están oprimidos por los señores y los funcionarios fiscales. Son lo mismo que las personas infectadas. Son las personas oprimidas en palabras del señor Cosmo, y son para quienes debemos ganar apoyo. Se siente como si Tata estuvieras diciendo algo muy extraordinario, que quedó atónita durante mucho tiempo, dio una respuesta, y más, Alina, debes saber que la razón principal por la que Mobile City ha estado recaudando impuestos sobre los alimentos de las aldeas cercanas a la vía fluvial es que la preciosa tierra de Mobile City rara vez se utiliza para cultivar alimentos. Plan de la primera industria. La ciudad móvil se centra principalmente en las industrias secundaria y terciaria, es decir, las industrias manufacturera, de servicios y financiera. Estas están ubicadas cerca de la vía fluvial de una ciudad móvil, con industrias primarias como la agricultura, la pesca y la ganadería como principales. Industrias principales. El asentamiento principal del pueblo es el verdadero alma de una ciudad. Con su apoyo, en cierto sentido hemos rodeado una ciudad y la hemos hecho prisionera. Alina abrió la boca y miró a Tayula frente a ella en shock, parecía haber entendido lo que su amiga frente a ella quería hacer. Tata, parece que se te ha ocurrido alguna teoría increíble, pero es un poco difícil de practicar. Si queremos obtener el apoyo de esas aldeas y asentamientos, necesitamos al menos la fuerza para luchar contra las agencias violentas enviadas por la ciudad móvil. Necesitamos una fuerza armada fuerte y poderosa. Este es un proceso que lleva mucho tiempo acumularse, pero Alina, nuestro camino está claro. Tayula agarró con entusiasmo el brazo de su amiga y lo sacudió, sintiéndose feliz por su nuevo descubrimiento, hasta que un silbido rompió la atmósfera entre los dos. Una flecha pasó entre ellos dos y fue insertada en el tronco del árbol detrás de ellos, seguida por la severa advertencia del centinela y los gritos de los guardias del escudo. Ataque enemigo. Guardias con escudo. Coloquen escudos. Capítulo 149. ¿Cuáles serán las consecuencias del acoso al grupo Pet.jpg? Fue repentino y extremadamente mortal. Los atacantes entendieron perfectamente el momento y la ubicación. Si las poderosas habilidades de Origin Stone de Tayula no hubieran ralentizado el ataque, el nuevo movimiento GG habría sido abrumado por sus defensas. Maldita sea, ¿por qué es en este momento? Como núcleo de la línea de defensa actual, Tayula está naturalmente bajo más presión. Estos atacantes son completamente diferentes de los piquetes infectados. El primero es un grupo de rezagados. Cuando se encontraron con Tayula y su grupo antes, siempre que él usara las habilidades de Origin Stone para actuar, los piquetes se dispersaron instantáneamente. Ni siquiera necesitaba que el patriota actuara. De persona se quedó completamente quieto frente a sus habilidades de piedra de origen. Los gruesos escudos similares a los de los guardias del escudo bloquearon la mayor parte del impacto, y el resto fue absorbido por la armadura, excepto por obstaculizar ligeramente su progreso. No parece causar ningún daño. Espera, equipo similar al del Shield Guard, incluso método de propulsión. Tayula, que parecía haber pensado en algo, se distrajo un poco por un momento y una flecha se dirigió directamente hacia su rostro. El ejército regular de Ursus, que ha identificado a esta chica dragón como el núcleo del equipo infectado, centra su potencia de fuego en ella todo el tiempo. Si no fuera por la cobertura de varios guardias del escudo, Tayula podría haber recibido un disparo en un erizo. Atrás. Tayula. Los soldados gritaron su nombre, como si quisieran devolverle la conciencia, y le indicaron que lo esquivara rápidamente, bajo la mirada de los guerreros infectados, justo cuando el escudo atravesaba la línea de defensa y estaba a punto de golpear a Tayula, una enorme figura con una armadura de caballero plateada apareció allí sin previo aviso. Enorme caballero pellizcó la delgada flecha de la ballesta con dedos que eran casi tan gruesos como el antebrazo de Tayula, y luego se volvió para mirar la línea del ejército de Ursus. Guardias de escudo, reduzcan la línea de defensa. Esperen el apoyo del anciano. Son el ejército regular de Ursus. No son piquetes. Tayula, quien fue rescatada por este caballero que apareció de la nada, rápidamente recuperó el sentido y dio nuevas instrucciones. Que aún no entendía la posición y la fuerza de este repentino gigante, no emitió precipitadamente una orden de atacar. En cambio, emitió una orden para reducir la línea del frente y fortalecer la defensa, y el campo también se puso tenso. Confrontación. Movimiento de la armonía desconfiaban de la fuerza bien entrenada y el sofisticado equipo del otro partido como ejército regular de Ursus. Del cuarto ejército desconfiaban del líder infectado llamado Tayula y de este extraño caballero que apareció de repente y era al menos 3 veces más alto que todos los que estaban en el campo, especialmente este caballero no tiene piernas y está flotando. En el aire, soy Yegor Arkadjevich Beredev. Coronel del cuarto ejército de Ursus. Los guerrilleros infectados han sido rodeados. Abandona la resistencia, abandona las ilusiones, la rendición es tuya. La única salida. Por supuesto, la confrontación no se trata de que las dos pandillas simplemente se miren fijamente, esperando a que el apoyo de qué lado llegue primero, por supuesto, hablar mal entre ellos también es una parte esencial. Ríndete, jaja, coronel Yegor, ¿verdad? ¿De qué estás hablando mientras duermes? ¿Rendirse y luego ser enviado a la mina para ser golpeado y asesinado como juguetes y esclavos por aquellos que quieran? ¿O estarás bien? ¿Matar a algunos para obtener un pago militar adicional? Debería irme al infierno. Tayula había olvidado durante mucho tiempo su educación como heredera del gran duque.
Después de escuchar el discurso de mierda de Yegor, la niña Dragno saltó de la formación de batalla y se enfrentó a la línea de defensa opuesta. Un dedo medio significa calma. Por supuesto, saludar a los padres del otro es inevitable, testarudo. ¿Matar a algunos solo por diversión y obtener una recompensa? ¿Qué crees que soy? ¿Un bandido en el desierto? ¿Un ladrón en el camino de la montaña? ¿O infectaste a personas como hienas? El capitán Yegor se entristeció mucho cuando escuchó esto. El hombre de pelo blanco gritó en el acto. Tayula, no puedes convencerlo, Yegor Beredev, he oído hablar de este nombre, un tipo tan recto y terco como el capitán. Si no hay grandes cambios y golpes en el entorno, es posible que siempre lo sea. Como esto. En la formación de batalla, un guardia con escudo le recordó en voz baja a la chica Drake que estaba a su lado, y sacudió la cabeza hacia esta última. Aunque las cosas que mencionaste también son normales en Ursus hoy, pero hasta donde yo sé, este capitán nunca ha hecho cosas tan sucias. Hay que cambiar de tema para retrasarlo o estrangularlo, en este tema, no puedes derrotarlo atacándolo personalmente, porque realmente nunca lo ha hecho. ¿TSK? ¿Entonces este tipo sigue siendo una buena persona? Olvídalo, ¿cuánto tiempo tardará el guardia del escudo, el anciano y el señor Cosmo? Tayula asintió y miró al guardia del escudo a su lado. El capitán y Lord Cosmo han estado fuera durante 20 minutos. Como de costumbre, su caza no durará más de media hora, lo que significa que si nos retrasamos o luchamos durante unos 10 minutos, llegarán refuerzos. Entendido, seguiré diciéndole tonterías a este tipo testarudo. Auge. Antes de que cayera la voz de Tayula, una explosión explotó en la formación del ejército Ursus, rompiendo la confrontación original. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuánto falta? 16. Ag-12, que estaba sentado en la misma moto de nieve que RPK-16, le preguntó al conductor, aún quedan 4 minutos, ¿puedes enviar un pequeño avión bomba para comprobar la situación? El equipo está en mi mochila. 12, ¿dónde estás? El muñeco táctico miró a su compañero en la otra moto de nieve. ¿Nosotros? Ya hemos enviado un avión de reconocimiento portátil. Es hora de acelerar el 94 y el RPK-16. El avión de reconocimiento fotografió que nuestros objetivos estaban en problemas. Se enfrentaban al ejército regular de Ursus, pero no encontraron la voz de Bodrocasti, a quien el comandante había mencionado. Este último podría haber salido simplemente. Recuerde también ponerse en contacto con el comandante. Vi algo sorprendente. Primero lanza el dron bomba. A nuestra velocidad actual, cuando el dron explote, casi entrará en nuestro alcance visual. Copia eso, ¿qué viste? Después de sacar el dron bomba de la mochila RPK-16, activarlo y lanzar el A-15, no olvidé hacer la pregunta anterior. Me pareció un poco extraño porque tuve que contactar a la señora Alice específicamente. La mascota y la mascota del United Council, nuestra pequeña amiga Gracie, su señor Knig, apareció en el equipo del objetivo. Quizás el guardián también estaba cerca, pero no sé por qué no tomó medidas. Aunque es poco probable, si algo le sucede a nuestro pequeño amigo aquí, creo que la sección reunión con el emperador de Ursus u otros asuntos en el itinerario del comandante y otros tendrán que ser eliminados. Cámbielo a matar a esto el ejército de Ursus y el ejército detrás de él. Capítulo 150. Incursión del equipo desobediente. Después de que comenzó la explosión, las experiencias de Tayula y Yegor, líderes del enfrentamiento entre los dos ejércitos, solo podían describirse en una palabra: confusión. Hubo una explosión que surgió de la nada, y los soldados que dispararon sus ballestas debido a los nervios tensos de la explosión, así como al humo, el polvo y la nieve que la explosión provocó, y por supuesto las necesarias extremidades rotas. Mantener el frente. Mantener el orden. Yegor fueron particularmente claros en la formación militar, y los soldados Ursus que escucharon la orden parecían haber encontrado la columna vertebral y restablecido el orden. Excepto por los dolorosos gritos de algunos heridos a causa de sus heridas, todo parecía haberse derrumbado. El mismo estado otra vez, si no hubiera habido un rayo de luz azul y roja acompañado por un sonido parecido a una explosión, habría golpeado a los guardias del escudo Ursus dispuestos en el frente como una brocheta de caramelos confitados en un palo. Al ver el encuentro del oponente en la primera fila, los guardias del escudo del movimiento integrado también se estremecieron inconscientemente e inconscientemente giraron la cabeza para mirar en la dirección del rayo. Esas eran 4 mujeres sentadas en un vehículo, armadas con armas similares a trabucos. Son ellos. Guardia del escudo que inmediatamente determinó su identidad pareció sentirse un poco aliviado. ¿Guardias del escudo? ¿Quiénes son? ¿Los conoces? Tayula, quien también notó los refuerzos desconocidos, miró confundida al guardia del escudo frente a ella. ¿No te dijo el capitán? Antes de que los guerrilleros te conocieran, el capitán había llevado a los guerrilleros a abandonar brevemente Ursus, yendo a Victoria, Colombia y Casbaele, y finalmente regresó a Ursus. Inmediatamente apareció un signo de interrogación en la cabeza de Tayula. Esto no parece algo que pueda hacerse en unas pocas semanas. Victoria, Colombia, Casbaele, y finalmente regresar a Ursus. Llevará al menos un año o más. ¿Cómo lo hizo el viejo? A los ojos de Tayula, los patriotas, como Cosmo, también estaban envueltos en una capa de misterio. Forerunners, los 3 Forerunners, proporcionaron mucha ayuda al guerrillero original Shniel. El capitán Ursus conoció al primer Forerunner, el guardia junto a la dama Forerunner llamada Alice. ¿Existe tal arma?
En cierto sentido, ella también integra uno de los mayores patrocinadores del movimiento, Tayula. Los alimentos secos comprimidos insípidos o las barras nutritivas de las que te quejaste son en realidad los productos proporcionados por la dama pionera, esos, aunque el sabor y la textura de las barras nutritivas no son tan buenas, de hecho son las que sostienen a la guerrilla e incluso al movimiento integrado hasta el día de hoy, y nos permiten mantener nuestra efectividad en el combate. Es cierto, Alina incluso se quejó con ella en privado de por qué los pequeños estaban creciendo tan rápido a pesar de que parecían estar comiendo desnutridos, y sus cuerpos estaban fuertes en este momento. Tayula hizo clic. En Victoria, conocimos a la segunda precursora, una académica con altos logros en medicina y biología, la señora Mebius. Ella nos proporcionó algunos ajustes y optimizaciones físicas, y alivió los síntomas de algunos de nuestros infectados más gravemente. Gente. Parece que realmente necesitamos un médico como este, o tecnología. Al escuchar esto, los ojos de Tayula se iluminaron. Es el deseo común de todas las personas infectadas reducir los síntomas de los infectados con la enfermedad del mineral. Mi consejo es no, Tayula, no conoces a esa señora, por lo que es posible que no lo entiendas. La llamamos una académica consumada en medicina y biología en lugar de doctora. Pero hay una razón, del escudo se balanceó levemente. Era un ballestero Ursus el que fue arrojado sobre el escudo. Parecía que había tomado más aire y menos, mirando en la dirección en la que volaba el ballestero, el guardia del escudo y Tayula solo vieron a la mujer de cabello blanco que estaba arrojando al soldado Ursus que estaba completamente en caos como un trapo. Este último pareció notar la vista de los dos, se giró. Se dio la vuelta y asintió con la cabeza hacia los dos, levantando el pulgar. Tayula y el guardia del escudo solo pudieron levantar las manos torpemente y saludar a cambio. Parece que no tenemos nada que hacer en el campo de batalla, espero que esas damas muestren un poco de misericordia. Shield Guards, continuemos con el tema anterior. ¿Qué le pasó a esa dama? Bueno, ella es una erudita, no una doctora. ¿Puedes entender esta frase? Déjame pensarlo, ¿no hay ninguna ética médica en absoluto? La expresión de Tayula se contrajo. Eso es todo. Mientras diagnosticaba y trataba a los guerrilleros, la primera dama seguía mirando al erudito, con el debido respeto. La expresión de la señora Alice, solo existe lo último. Si pierdes el tiempo, simplemente tírala contra la pared. ¿Qué pasa con el último? El último. La guerrillera y ella no tienen una relación cercana, solo nos vimos 2 veces. La primera vez fue para recoger el equipo de la guerrilla para su mantenimiento, y la segunda fue para devolverlo. Mantenimiento completado a armas, pero el equipo mantenido por la señora Velvet parece ser mucho más conveniente que el equipo del pasado. Parece haber modificado nuestro equipo. Supongo que esa señora puede ser una artesana o una ingeniera. Existencia de la clase. Hablando de eso, ¿por qué no he visto al viejo y al señor Cosmo sobre estas 3 personas? Tayula de repente pensó en algo y mostró una expresión confusa. Quizás estaba preocupado y no te lo dije. Según nuestra breve observación de los 3 colegas, el erudito y el artesano parecían haber estado siempre en desacuerdo, y a menudo luchaban entre sí. No sé si era su forma de llevarse bien entre sí, o si fue debido a su relación entre sí. De hecho, ¿hay alguna contradicción? Al viejo le preocupa que si el señor Cosmo está en desacuerdo con estos 3, habrá conflictos innecesarios, ¿verdad? Talulano asintió pensativamente. Por supuesto que hay una posibilidad mayor, el capitán lo dijo, y Lord Cosmo también lo sabía, pero tú no lo notaste, Tayula. Después de todo, ese caballero generalmente no dice una palabra, a menos que tú toma la iniciativa. Acósalo. El guardia del escudo se encogió de hombros, pareció notar la sombra en el suelo, levantó la cabeza y grunó. Es ese tipo desafortunado. Cierto coronel que estaba frente a Tayula justo ahora voló sobre ellos 2 y golpeó la parte posterior de la línea de escudo. Parecía que se había desmayado y su rostro todavía estaba magullado y magullado. No sé si las 4 mujeres responsables de golpearlo tenían algún rencor personal contra este tipo. La carrera militar de Egor ha terminado, hasta donde yo sé, su rectitud le ha hecho no muy popular entre los oficiales del 4º ejército, por no hablar de, el guardia del escudo notó las heridas en el cuerpo del hombre. Había varios fragmentos claramente visibles de piedra de origen atrapados en ellas. Eran fragmentos de la unidad de lanzamiento de hechizos del brujo en su formación militar. Infectado, siguiendo la mirada del guardia del escudo, Tayula también notó las heridas en el cuerpo de este hombre. Suspiro, espero que el capitán pueda convencer a este tipo igualmente testarudo para que se una a nosotros. El ejército Ursus en la distancia se está retirando, y el capitán Ursus inconsciente que cayó en el frente del movimiento de la armonía probablemente se convertirá en miembro de la lista de muerte en sus bocas. Capítulo 151. Yegor y el gorro de Papá Noel y el equipo desobediente campamento de movimiento integrado en la tundra cuerpo a cuerpo de Ursus. La balanza de la victoria se inclinó rápidamente hacia el movimiento de integración después de que los miembros del equipo desobediente se unieran. Se escuchó el sonido de disparos y gritos de armas de ferrocarril en el ejército Ursus fuera del frente infectado. Quieren aniquilar completamente a este ejército. Al observar al ejército de Ursus en retirada, el guardia del escudo junto a Tayula dio su propio juicio. 4 personas, aniquilan a un ejército Ursus. Si leo correctamente, este ejército Ursus tiene al menos una compañía grande. Las comisuras de la boca de Tayula se torcieron y tuvo una nueva comprensión de la efectividad de combate del ejército Forerunner. De hecho, esta compañía Ursus puede ser aniquilada más rápido.
Estos guerreros pioneros parecen haber restringido su potencia de fuego. El otro grupo de guerreros Forerunner con el que trabajamos brevemente antes también era un grupo de 4, comparado en base a la potencia de fuego y movilidad que han mostrado. Tayula, pueden despejar un deslizador terrestre grande en unos minutos, o incluso desmantelar el deslizador terrestre directamente. El guardia del escudo miró al equipo rebelde no muy lejos y abrió fuego para matar a las personas que se retiraban, y sacudió la cabeza, indicando que el oponente se había contenido. Debería alegrarme de que sean fuerzas amigas, ¿oh? El viejo y el señor Cosmo también han regresado. Tayula chasqueó la lengua mientras observaba a las figuras tácticas eliminar a los enemigos restantes no muy lejos, y luego notó otro refuerzo que venía del otro lado del bosque. Hablando de eso, hemos matado a todos los subordinados llamados Yegor. ¿Realmente nos escuchará? Cuando vio llegar a los otros 2 combatientes principales del equipo, la piedra en su corazón cayó por completo y comenzó a preocuparse por el capitán que yacía en el suelo. Estos no son sus verdaderos subordinados. Si fueran sus subordinados, es posible que no podamos aguantar hasta que este equipo Forerunner pueda apoyarnos. El guardia del escudo negó con la cabeza. ¿Es tan exagerado? ¿Y cómo viste al guardia del escudo? Tayula miró al oficial Ursus inconsciente en el suelo con cierta sorpresa y pareció interesada. Hasta donde yo sé, es muy similar al capitán en algunos aspectos, en otras palabras, excepto por su fuerza personal, es casi exactamente igual. Él respeta y se preocupa por cada soldado que se preocupa por él, y los soldados también se preocupan y aman a Yegor. Si esa tropa está directamente bajo Yegor, deberían atacar nuestras líneas del frente ahora, ignorar el daño de batalla causado por ese equipo de 4 hombres. En lugar de dejar aquí a su comandante y huir, un comandante que abandone a sus soldados será despreciado por los soldados, y viceversa. Incluso si estos desertores realmente pudieran regresar a la guarnición del 4º ejército, su final no sería mucho mejor. Espera un momento, ¿se puede decir que si este capitán está dispuesto a alzar la voz, un grupo de personas abandonará el 4º ejército de Ursus y se unirá a nosotros? Igual que cuando el viejo te sacó del ejército. Tayula pensó en algo y miró al guardia del escudo con cierta incertidumbre. Es más o menos cierto, en el ejército de Ursus, donde el difunto emperador ya no está, las destacadas hazañas militares y el carisma personal de los oficiales son una parte extremadamente importante para unir un ejército. Por ejemplo, capitán, los guardias internos de Ursus todavía respetan mucho al capitán y esperan que pueda regresar a Ursus. Este respeto puede incluso permitirles enviar invitaciones independientemente del estado del capitán como persona infectada. ¿Cómo estás? La limpieza de las tropas derrotadas de Ursus terminó rápidamente, y el equipo rebelde que se había encargado de los soldados restantes ahora encontró un nuevo objetivo para sus problemas. Capitán Yegor de Ursus. 94, ¿crees que este tipo te resulta muy familiar? Los Tactical Dolls rodearon a los soldados Ursus inconscientes frente a ellos. Ak-12 arrastró a su buen amigo para encontrarse con un tipo que parecía casi exactamente igual, si este hombre no tuviera las características únicas del hipogrifo de Rivoli en su cabeza. Plumas. Yegor. 94 quedó atónito por un momento, luego lentamente sacó un nombre de su memoria. Señora, ¿conoce usted también a este soldado Ursus? Tayula, que se acercó a saludar a los miembros del equipo desobediente, escuchó esto y quedó atónita en el acto. ¿Qué quieres decir con que sabes? Ak-12 de repente tuvo un mal presentimiento y sus ojos se movían de un lado a otro entre el inconsciente capitán Ursus en el suelo y el líder del movimiento Armonía. ¿Su nombre es Yegor? ¿No gritaron todos su nombre hace un momento? Tayula miró perpleja al muñeco táctico frente a ella, pero este último no tuvo tiempo de hablar con ella en ese momento. El Ak-12 que supo que el verdadero nombre de este tipo era Yegor inmediatamente se convirtió en Ichiraku y comenzó a saludar a Kizai, Gratius y Cosmo. Saluda a Ak-15 y RPK-1616, ¿dónde está el gorro de Papá Noel? Sí, eso es, llévalo con él. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos? Solo porque este tipo se llama Yegor. Rápido, tráiganlo. Ding dong, una alerta de mensaje de texto nítido sonó en la cabina de la cañonera de vanguardia, desviando ligeramente la atención de Alice de los asuntos transmitidos desde el patio dorado. Oh, parece que Ak-12 y los demás han hecho las paces con Bozoukas en su nombre. Los que reaccionaron más rápido que Alice fueron un 45 y un 9. Los miembros del equipo 404 también parecían haber recibido un mensaje del equipo desobediente. Déjame ver, ¿qué enviaron? Que tenía en la mano y cerrarlo. La señorita Alice miró el mensaje grande en la pantalla en busca de un recordatorio, levantó la mano e hizo clic en él. Después de un largo silencio, un gran signo de interrogación apareció en la cabeza de Alice. Hoja. Era una foto de un soldado Ursus. Por alguna razón llevaba un sombrero navideño rojo. Parecía estar herido y yacía inconsciente en el suelo. Y su querida Miss Ak-12, la capitana del equipo desobediente, hizo un gesto con la mano de tijera, se paró frente a este hombre y se envió una selfie, incluso añadió la palabra hoja en la foto. Contáctame con el escuadrón de desobediencia. La señorita Alice suspiró y estuvo a punto de llamar al número de teléfono de este último para averiguar qué estaban haciendo estos bastardos, pidiéndote que apoyaras el movimiento Armonía, pero terminaste golpeando a un capitán del ejército regular de Ursus. Quizás este grupo de personas mató a todo un ejército de Ursus. Comandante, ¿no se dio cuenta de que la foto que Ak-12 envió se parece mucho a una persona? La señorita 45 miró a la señorita Alice, que fruncía el ceño, y le tocó el brazo para recordarle lo especial de esta foto. Yegor, ¿y este ursusiano se parece bastante?
Hubo un breve silencio en la cabina. Consígueme a través de las comunicaciones del equipo desobediente. La mejilla de la señorita Archon se torció. Capítulo 152. Bueno, la abuela Medius no me deja contárselo a nadie. Buenas noches. Bueno, es la tía Alice muy mala. Cosmo, es el número de teléfono de la tía Alice. Del arconte se conectó rápidamente. A juzgar por la marca de comunicación, parecía ser una 15, sin embargo, la voz y la imagen que salían del video eran las de una niña de cabello azul, y el nombre de la niña llamada Gracia en la pantalla, mientras Miss Alice hacía que la frente de la niña arconte se tensara. Por supuesto, la señorita Alice no está enojada con la pequeña y linda Gratitude. Buenas noches, querido pequeño Gratius, mucho tiempo sin verte. ¿Puedes decirle a la tía Alice que te pidió que me llamaras? Como un cambio de rostro en la ópera de Sichuan, Alice cambió al modo amable de hermana, tía, de al lado en medio de la expresión nerviosa de la señorita 45 y formuló su pregunta. Bueno, la abuela Medius no me deja contarle a los demás, uff. Gracius respondió instintivamente a la pregunta de la señorita Alice. Luego se dio cuenta de que algo andaba mal y se tapó la boca con nerviosismo. Es Medius, fue el doctor quien lo hizo. Alicia asintió. No, Gracia no dijo nada. A otro lado de la pantalla, sacudió la cabeza como si nada hubiera pasado. El pequeño Gratius no dijo nada. La tía Alice tampoco escuchó nada. Alice hizo eco de las palabras de la niña. Recuerda llamar a la abuela Medius más tarde para informar que está a salvo. ¿Recuerdas que es la abuela Medius? La señorita Archon enfatizó algunas palabras. Sí, Gracio entiende, es la anciana Medius. Gratitude, que sucumbió al poder de la vieja tía, asintió vigorosamente, luego rápidamente puso el comunicador en manos de Cosmo, quien escuchó el sonido, montó en los hombros de Misa 15 y se fue a divertirse con los nuevos amigos que conoció durante el Zenge. Movimiento fue, ¿cuántos años tiene usted? ¿Y todavía le importan estas cosas con los niños? Además, buenas noches, señora Alice, ¿es usted la única? Acabo de escuchar que usted y Gratius mencionaron al Dr. Nebius. Después de atrapar el comunicador que Gratius casi arroja, Cosmo apareció frente a Alice con una expresión de impotencia. Buenas noches, Cosmo, el Dr. Nebius se quedó en Kazdael para ayudar a la princesa de Sakaz a reconstruir un nuevo país y llevar a cabo nuestros planes de seguimiento. Rápidamente respondió a sus dudas. ¿El plan? ¿Puede decirme cuál es el plan? Señorita Alice. ¿Qué más podría ser, Cosmo? Ese eslogan del que hemos hablado en el pasado, unidad, por el bien de la unificación. Hemos encontrado la única manera de unir a este grupo disperso de sucesores. La señorita Alice se encogió ligeramente de hombros, con una expresión un poco extraña en su rostro. Por supuesto, Cosmo no pasó por alto esto. Después de pensar en los grandes logros de la tía Alice en el pasado, el señor Cosmo de repente tuvo un mal presentimiento. Señora Alice, no me diga que piensa hacerlo otra vez. ¿Qué estás pensando? Definitivamente no lo volveré a hacer. Seré la jefa siempre, ¿verdad? Tu tía Alice ahora solo quiere criar hijos. Al ver la expresión de alerta de Cosmo, Alice movió la comisura de la boca, levantó la mano y la agitó casualmente, indicando que esta vez no iría a la batalla, y casualmente levantó a Yelena, que dormía profundamente a su lado. Frente a la pantalla. Mira, este es el conejito que traje a casa, tal vez ha engordado y se siente más pesado. A Yelena mientras dormía, frunció el ceño confundida. Eso es bueno, entonces, ¿cuál es el plan? Después de escuchar la seguridad de Alice. Miró sorprendido a cierta conejita y luego comenzó a preocuparse por todo el plan. El plan es en realidad cambiar la sopa sin cambiar el medicamento, estimado señor Cosmo. El joven quedó atónito, y después de pensarlo detenidamente, miró extrañamente a la mujer en la pantalla frente a él. Casi tenía las palabras ustedes, viejas tías, todavía están aquí. No tiene nada que ver con nosotros, aunque originalmente planeamos usar algunas fuerzas externas que pueden considerarse como la Tierra actual. Al ver el cambio en la expresión de Cosmo, Alice tosió torpemente. Entonces, señora Alice, ¿quiere encontrar un agente? ¿Está bien? Cosmo, sosteniendo un oso en sus brazos, miró a Alice frente a la pantalla, como si no aprobara. Un nuevo apóstol del desastre, y un nuevo camino escarlata lleno de huesos y sangre. No es que hayamos encontrado un agente, él mismo simplemente lo pensó. Cosma, en nuestro plan original, el papel de la fuerza externa eran esos demonios y herederos del mar. De todos modos, te transferiré la información actual, deberías leerla primero. Tocándose la barbilla, Alice, que no pareció saber cómo explicarlo por un momento, decidió dejar hablar a los datos. De hecho es un papel muy adecuado. Entonces, hay una pregunta. ¿Este hombre llamado Traki, es creíble? Señora Alice. Luego de leer toda la información y reportes, el joven hizo una pregunta. Bueno, por la voluntad revelada en sus palabras y ojos, la determinación que arde en el alma, él no es diferente de nosotros en el pasado. ¿Piensas en ello como la sabiduría de los mayores? La mujer se encogió de hombros ante el joven. No es tanto la perspicacia de los mayores, sino la perspicacia del grupo malvado. Está bien, señora Alice, usted me convenció. Cosmo suspiró, pero el médico tomó nota de este plan. ¿Es esto solo el comienzo? Sí, Cosmo, esto puede ser solo el comienzo. Alicia asintió. Un Trakis no es suficiente, Cosma, los sucesores en esta tierra son mucho más libres y antagónicos de lo que pensábamos. Lo que este hombre tiene que hacer es juntar la arena y forjar el siguiente embrión de esta débil unión terrestre. Luego están los demonios, incluso los herederos, estas amenazas que son inminentes y casi inconscientes, incluso desde el laboratorio del Dr. Nebius, o las aterradoras creaciones en el almacén subterráneo más profundo del patio dorado. Estas provienen de los restos de nuestro tiempo.
Ser utilizado por nuestros sucesores que han entrado en las llamas de la guerra, ¿cierto? Forjado sobre el yunque, está bien. La última pregunta, hermano Kevin y hermana Kiana, ¿están de acuerdo? Si no estuvieron de acuerdo, lo que ven ahora puede ser Terras y OG2-0. Sus queridos tíos, tías, hermanos y hermanas peleando en la UCI sobre cómo salvar al paciente. De hecho, es algo que ustedes, los veteranos, pueden hacer. Entonces, ¿qué necesitan de mí? ¿Devolverle la vida a un imperio moribundo? Alice miró hacia abajo a través de la ventana del avión y la ciudad llamada Olicastle estaba brillantemente iluminada. Capítulo 153. ¿Cuál fue la base del gobierno y la hegemonía del imperio Ursus? ¿Devolverle la vida a un país decadente? Cosmo repitió las palabras de la señora Alice con cierta confusión, pareciendo un poco confundido. Señora Alice, usted sabe que no eres un verdadero líder, sino un héroe. Antes de que Cosmo pudiera terminar sus palabras, Alice se hizo cargo de sus palabras. Así es. El joven asintió. Así que no tengo la intención de dejarte hacer este tipo de cosas tú mismo. Cosmo, ¿cuánto sabes sobre los líderes actuales del movimiento Armonía? Alice miró al joven frente a ella y esperó en silencio a que sus pensamientos se completaran. Bueno, ¿te refieres a la señorita Tayula? Su nombre es Tayula, hablemos de ello. Si merece nuestro apoyo. Alice asintió. Sí, soy Tayula Atrias. En lugar de dejar que el señor Cosmo me presente, me pregunto si la señora Alice está interesada en conocerse directamente conmigo. Antes de que el joven peliverde pudiera responder, una fuerte voz femenina intervino en la conversación entre ambos. La señorita Tayula, que notó la conversación entre Alice y el señor Cosmo, parecía haber decidido tomar la iniciativa. Cosmo inclinó ligeramente la cabeza hacia la pantalla, como para indicar a quien quiere escuchar. Señora Alice. Parece que ahora está bastante relajada, señorita Tayula. Alice asintió con la cabeza hacia Cosmo y miró al otro participante en la comunicación. Es solo un breve descanso. El equipo de apoyo que usted proporcionó, señora, acaba de acabar con un ejército regular Ursus que nos atacó. Ahora nos estamos preparando para movernos. Después de perder una gran compañía, la guarnición local del cuarto ejército no la dejará ir. ¿Usas militares? ¿Toda una empresa? Escuchó las palabras de Tayula. Si es solo para acabar con un grupo de organizaciones de resistencia infectadas, los funcionarios de Ursus enviarán una gran compañía de personas. Si no recuerdo mal, hay unas 300 personas en una gran compañía en Ursus, y la configuración de las tropas es muy completa. No lo sé, tal vez sea la petición de los piquetes infectados. El ejército normalmente no se molesta en ocuparse de estos asuntos, pero puede persuadir a la guarnición del cuarto ejército para que envíe una gran compañía. Esto es algo de lo que nunca había oído hablar. Tayula sacudió la cabeza y miró a las personas que habían empacado el campamento. Estaban cargando a los heridos y a los niños en trineos improvisados, remolcados por las motos de nieve traídas por el equipo desobediente. Quizás pueda responder a esta pregunta, señorita Tayula. Además, es hora de que partamos. Si tiene alguna pregunta, puede continuar charlando con el comandante en el camino. Mientras Tayula observaba las acciones del movimiento Zenge, AK-15 intervino en la conversación entre los dos. Está bien. Iré enseguida. Además, ¿la señorita 15 conoce algún secreto oculto? Bueno, el día antes de venir a apoyaros, aniquilamos un total de 8 piquetes de personas infectadas, como vosotros los llamáis. Esto debería haberlos estimulado y hecho que enviaran un ejército regular. Sin embargo, el comportamiento de aquellos los perros que pasaban junto a los piquetes fueron abofeteados 2 veces, lo cual es sencillamente irrazonable. Oh, ese es el carácter de esos tipos, pero hay 8 equipos de piquetes, esto es suficiente para alcanzar a una compañía grande. No es de extrañar que se envíe el cuarto ejército. Tayula asintió después de escuchar esto y volvió a mirar a Alice en la comunicación. Entonces, vamos al grano, señora. Me pareció oírla hablar con el señor Cosmo sobre cómo devolverle la vida a este país decadente. Entonces, ¿qué piensas? No, debería preguntarle esto primero, señorita Tayula Atrias. Ursus es su país, no el mío. El núcleo de esta pregunta es, ¿en qué tipo de país quiere convertirla? Alice sacudió la cabeza con una leve sonrisa en los labios y miró a Tayula al otro lado, esperando una respuesta. No. Al mirar a la silenciosa mujer Drake, la señorita Alice arqueó ligeramente las cejas. No, todavía estoy un poco insegura sobre la viabilidad de este plan, señora. ¿Quiere escucharme? Tal vez su experiencia pueda darme algunos consejos. Por supuesto, dime, ¿cuál es tu idea? A medida que los juegos de Zenge avanzan hacia el sur, nos volvemos cada vez más fuertes. Los campos de nieve ya no pueden ocultar nuestra presencia, y cuando el hielo y la nieve se derritan, esto solo se volverá más evidente. Escaparemos a las montañas y los bosques del sur y estableceremos una base real para el movimiento de integración. Luego, me uniré a las aldeas cercanas a las vías fluviales de la ciudad, a aquellas personas que también están oprimidas. En realidad, no hay diferencia entre ellos y los infectados, y quienes están en el poder en la ciudad parecen haber olvidado que la industria que realmente mantiene el funcionamiento de las ciudades móviles nunca ha estado en las ciudades móviles, señora. Completaremos el asedio de las ciudades móviles de pueblo en pueblo. Sus pensamientos están empezando a sorprenderme, señorita Tayula, pero eso no es suficiente. Durante la comunicación, sentí que Alice aplaudía a este último, pero aún así sacudió la cabeza con pesar. ¿No es suficiente? Tayula parecía confundida. ¿Cuál es la base del gobierno del Imperio Ursus? Tayula. un ejército poderoso y poder imperial. La mujer Drake pensó por un momento y dio su propia respuesta. ¿Qué otra cosa?
Pero la señorita Alice no parece satisfecha con esto, además. Tayula frunció el ceño y finalmente sacudió la cabeza. Miedo, los jóvenes, aunque a ustedes les parezca ridículo, las generaciones mayores lo saben muy bien. ¿Miedo? Así es, miedo. ¿No has notado que para el Imperio Ursus, el miedo está en todas partes? La gente común tiene miedo de los infectados, los agricultores tienen miedo de los codiciosos recaudadores de impuestos bajo los aristócratas, los infectados tienen miedo de los piquetes infectados, e incluso los aristócratas no son una excepción. Bueno, los nobles no son una excepción. Sí, los nobles no son una excepción, tienes razón. Gente grosera que escucha a escondidas las charlas de ancianos y jóvenes. Alice en la imagen levantó su mano hacia Tayula, o en otras palabras, levantó su mano hacia la espalda de Tayula y luego tiró con fuerza. Mientras los árboles eran destrozados y un barranco se dibujaba en el suelo, dos altas figuras negras fueron arrastradas por sus cuellos por una fuerza invisible y se deslizaron frente a la alerta multitud del movimiento de integración. Es sorprendente que Cosma y Bodrocas no te hayan roto las piernas. Alice arqueó las cejas y miró a los dos guardias ahogados. Simplemente me siguieron en silencio y no mostraron ninguna malicia, por lo que no tomé medidas contra ellos, pero seguirlos todo el tiempo hace que sea difícil dejar una buena impresión. El joven de cabello verde sacudió la cabeza, se cruzó de brazos y miró a los dos desafortunados que Alice sostenía en el aire. Solo un enlace a una comunicación desconocida, podemos ser descubiertos e incluso capturados, estaban sujetos por el cuello, todavía parecían un poco increíbles. Este es el poder de la gente del pasado. Bueno, parece que tú y el guardia interno que conozco no son el mismo grupo, olvídalo, aléjate de mí. Alice sacudió la cabeza y arrojó a los dos guardias internos con un gesto de su mano, y estos últimos también desaparecieron instantáneamente después de aterrizar. Está bien, volvamos al tema anterior, Tayula, los nobles temen a la espada del emperador tanto como me temen a mí, y las naciones de Terra temen al majestuoso ejército de Ursus. El concepto de miedo está casi profundamente arraigado en los huesos del Imperio Ursus, Tayula. Y debemos erradicar este miedo que el Imperio Ursus le ha dado a su pueblo. Mientras exista, será difícil para los infectados y los oprimidos comunes y corrientes unirse verdaderamente. Tayula, quien se recuperó de la conmoción de que la guardia interna fuera expulsada de esta manera, rápidamente se hizo cargo de las palabras de Alice y llegó a una conclusión. Eres muy inteligente. Hay que dejar que aquellos a quienes hay que convencer, los infectados y los civiles, comprendan que Ursus no es inquebrantable. Capítulo 154. ¿Estás loco? Tundra del sur de Ursus es más fácil decirlo que hacerlo, señora Alice. En Ursus, la discriminación contra las personas infectadas es una cuestión política. Tayula sacudió la cabeza con desesperación, el actual emperador es probablemente una buena persona. Una vez intentó implementar un proyecto de ley para mejorar el trato y la situación de las personas infectadas y eliminar la discriminación contra las personas infectadas. Si sabes algo sobre Ursus, sabrás que los obstáculos a este proyecto de ley desde el momento de su publicación son extremadamente grandes. Escuché un poco, mujer de pelo blanco en la pantalla asintió, un erudito colombiano me mencionó esto. Ese emperador sería un tipo interesante, podría ser un buen gobernante, pero definitivamente no sería un buen emperador. Nunca he visto a un gobernante supremo que quiera perturbar los cimientos del gobierno feudal. La razón por la que la gente común y corriente que ha sido oprimida no se ha revelado todavía no es solo el ejército, sino más importante, ustedes han infectado a la gente. Tayula quedó atónita y luego continuó pensando de acuerdo con las palabras de la señora Alice, y también mostró una expresión extraña, y esta expresión no solo estaba en su rostro, sino que también todos los que escuchaban cerca tenían una extraña expresión de consideración. No importa cuán infelices sean las vidas de la gente común explotada por los nobles, todavía hay una persona infectada que puede usarse como comparación para consolarlos e intimidarlos. En cierto sentido, este emperador quiere despertar a estas personas con una bofetada en la cara. Lo siento, esta generación de emperadores está cansada de sentarse en el trono. Todos empezaron a hablar de ello. Entonces, los nobles se dan cuenta de que esto sacudirá su estatus, por lo que lo hacen disfrazados, pero la gente común y corriente no está dispuesta a aceptar la realidad de que las personas infectadas que pudieron pisarles la cabeza en el pasado en realidad no son diferentes de ellos mismos. La expresión de Tayula cambió inmediatamente. No, la gente común y corriente siempre sigue la tendencia general y se deja llevar por la opinión pública social. Incluso si va en contra de percepciones pasadas, si es la tendencia general, no les importa intentarlo. Y el derecho a hablar en la opinión pública muchas veces está en manos de los nobles. La señorita Alice se encogió de hombros y miró a Tayula al otro lado de la pantalla. Entonces, la gente necesita un noble o un dignatario de alto rango para dar ejemplo, y este emperador no es suficiente. No tiene el prestigio del emperador anterior. Tayula suspiró, ¿pero dónde vamos a encontrar, Cuando pareció darse cuenta de algo. A Tayula Atrias, la hija adoptiva y heredera del Gran Duque de Kochisi. Parece que tú también eres la asesina del Gran Duque. Al ver la reacción de la chica dragón, la señorita Alice movió la comisura de su boca, tomó una información entregada por otra persona y comenzó a decir el nombre de esta última, el heredero legal del Gran Duque de Ursus, uno de los pretendientes al trono de Victoria, la princesa real del reino Ian. Ese tipo llamado Kochisi, quiere crear un reclamo para todas las naciones. Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Tayula cuando la llamaron por su nombre.
No te dije. Alice se volvió para mirar al guardia que estaba a su lado, un viejo conocido que se había conocido en Chernobyl. Este se encogió de hombros torpemente y respondió con voz apagada al cónsul. Para ser honesto, pensé lo mismo cuando resolví la identidad de esta joven. Señora, tiene demasiadas coronas sin usar. En cuanto al movimiento de armonía, los ojos de todos ahora están centrados en Tayula, creo, en Ursus. El actual emperador puede no ser el único que tiene dolor de cabeza. Cierto guerrero infectado expresó sus pensamientos. Si fuera solo la identidad del gran duque de Ursus, los guerreros infectados aún podrían sospechar que el líder del movimiento de la armonía estaba planeando algo, utilizando a los infectados para lograr sus propios propósitos ulteriores, pero cuando se informó esta serie de nombres, todos eran nombres famosos, lo que solo hizo que los soldados inconscientemente pusieran sus manos en la frente de Tayula. Aunque no conozco la identidad de la dama en la comunicación, su habilidad para jugar como defensora interna como una pelota mientras usa la pantalla sigue siendo bastante convincente. Es raro. ¿Tú tampoco tienes fiebre? Llegaron a esta conclusión, miraron a Tayula aún más extrañamente. Está roto. Puede que nuestro emperador no sea el único con el cerebro roto, pero Tayula también. Ya basta de ustedes, mi cerebro aún no está roto. Al ver que el anciano patriota se acercó para tocar su frente, la mujer Drake finalmente no pudo soportarlo más. Viejo, ¿por qué estás aquí también? Tayula, ¿realmente entiendes? ¿Cuáles son los significados de uno de los pretendientes al trono de Victoria y princesa real del reino Ian? Los ojos del señor Patriot parecían un poco extraños cuando miró a la chica Drake frente a él. Estos nombres son casi inútiles, señorita Alice. Tayula respiró hondo y miró enojada a la señora Alice al otro lado de la pantalla, y miró fijamente a los guerreros infectados que estaban a punto de atacarla. ¿Quién te ha dicho que es inútil, querido gran duque Atrias? Pero la señorita Archon solo mostró una sonrisa extraña, lo que hizo que a Tayula se le erizaran los pelos. Espere un minuto, señora Alice, ¿qué quiere hacer? Cuando salga a la luna en el castillo sagrado, iré a visitar a Fyodor Vladimirovich, el actual emperador de Ursus. Como era de esperar, probablemente recibirá un edicto de canonización al día siguiente, querido gran duque de Ursus. Ha llegado la oportunidad que querías dar el ejemplo. Alice se frotó las manos y se puso de pie, como si comprobara su apariencia antes de la reunión. Incluso si reconozco a este gran duque, no tengo ningún territorio para usarlo. El legado de ese viejo en Kosice ha sido dividido durante mucho tiempo por el cuarto ejército, no hay sopa. Déjamelo a mí. De Tayula estaba casi sobrecargado. Todavía llevaba a compatriotas infectados en el campo nevado, y el futuro estaba claramente arreglado. Chernobyl, ese será tu nuevo territorio. Espera, Chernobyl. Ese marqués era una dama y tú la mataste. Así es, joven, esa ciudad me la dio Ursus en cierto sentido, y tú, el gran duque Tayula Atrias, ahora eres su propietario y administrador nominal. Si tienes que decirlo, yo debería ser tu persona canonizada. Alice frente a la pantalla se encogió de hombros. ¿Qué pasa con mi territorio? La frontera entre Kazdar y Ursus, la ciudad móvil de Chernobyl se dirige hacia allí. Si usted y su movimiento de integración son lo suficientemente rápidos, probablemente puedan tomar un aventón en lugar de caminar hasta allí. ¿Es entonces el camino que propuse antes? No hay conflicto entre los dos, joven. Solo necesitas el título de duque para generar influencia, ¿no? Esto es una rebelión. ¿Realmente no le importa al emperador? No lo creo. ¿Alguna vez has visto a un emperador arrancar los cimientos de su gobierno? Además, tienes que solidificar los cimientos de Kitchen por ti mismo. Si tus propios cimientos no son sólidos, ¿lo harás pensando de rebelarse? Capítulo 155. Vamos. Asuma el cargo en Kitchen. El tiempo de comunicación entre Alice y Tayula en realidad no es tan largo, pero para los oyentes al margen, de hecho es mucho tiempo. Tayula, dijiste que ahora podemos apoderarnos de Chernobyl con todo el movimiento de integración. Alina y un gran número de combatientes de la hegemonía a su lado miraron a la mujer Drake frente a ellos con incredulidad. Parecía que aún no se habían recuperado de la infección subterránea, siendo perseguidos como perros por los piquetes infectados de Ursus transformados en personas estadounidenses que pueden caminar abiertamente por las calles de las ciudades de Ursus. Aunque es posible que en el futuro esta sinceridad solo se limite a la ciudad llamada Chernobyl, para esta persona infectada esto es suficiente. Probablemente. Tayula se rascó el pelo, como si no se hubiera recuperado de esta enorme sorpresa o susto. Entonces, ¿vamos a hablar ahora del gran duque? ¿Oh, sí? Hola, duque Atrias. Y cierto guerrero infectado que fue el primero en volver en sí aulló de una manera divertida. ¿Eso es suficiente para ti? Por supuesto, la frente de Tayula se tensó. Tayula, no pienses demasiado primero. Hasta donde yo sé, Chernobyl está habitada por ciudadanos comunes y corrientes, no es una ciudad muerta. Mirando a las personas que parecían estar peleando, Alina le dio una palmada en el hombro a Tayula y le indicó que la ciudad que le arrojó la dama llamada Alice no era tan simple como todos imaginaban. Bueno, conozco a Alina. Tayula asintió con la cabeza hacia Alina. Sería mejor pensar en la charla soñada de Wu You cargando sus maletas y mudándose. Si se lo tomara en serio, probablemente la señora Alice la consideraría una tonta. ¿Es esto una evaluación? Bueno, una prueba para ver si puedo permitir que las personas infectadas coexistan con la gente común. Tayula miró al señor Cosmo de reojo, con la intención de pedirle su opinión. Está bien si así lo crees. El joven asintió. Entonces tengo que pensar en ello. De marcha a alta velocidad, aunque un futuro brillante parece estar a solo unos días de distancia, los miembros del movimiento de integración todavía tienen que enfrentar la realidad. Hablando de eso, Tayula, ¿sabes cuánto tiempo nos llevará caminar desde la tundra hasta Chernobyl?
Justo cuando Tayula estaba pensando en cómo organizar el modelo para que las personas infectadas se llevaran bien con la gente común y las facturas relacionadas, la voz de Alina llegó detrás de ella. Después de marchar por mucho tiempo, la niña Elafia, que se sentía cansada, de repente tuvo una idea y señaló la pregunta más importante en ese momento. Déjame pensar en ello. Tayula, a quien se le recordó, también quedó atónita y su cerebro comenzó a correr rápidamente en otra dirección. Si partimos de la tundra, la ruta original a la ciudad de Chernobog tomaría aproximadamente, 6 meses. La voz del líder sorprendió a todo el equipo, incluso Cosma y el equipo desobediente que estaban persuadiendo a Gracie miraron a Tayula con una mirada fantasmal. No me digas que realmente planeas llevar a tus hermanitos hasta allí. Ak-12 fue el primero en expresar sus pensamientos y estaba listo para señalar con el dedo a Tayula en todo momento. Esa pequeña torre, recuerdo que la señora también mencionó que la ciudad ahora se está moviendo hacia la frontera entre Kazdarel y Yusas. Cuando Alina se enteró de que se iba por medio año, no pudo evitar mover la comisura de la boca, entonces pareció recordar la conversación entre su amiga y la dama hace un momento, y añadió otra frase. Bueno, partiendo de nuestra ubicación, puede que tardemos un año en llegar al territorio fronterizo Ursus, Cacidel, volver a calcular. La cara de Tayula decayó. De hecho, podemos ver un futuro brillante, pero no es mañana, es el año que viene. El cruce de Kazdarel y Ursus, ese es el punto más al noroeste de Ursus. Creo que deberíamos encontrar algunos vehículos, caminar hasta allí o algo así. Es un poco embarazoso para todos. Tayula inconscientemente se secó el sudor frío inexistente en su frente y miró a los miembros del equipo desobediente. ¿Puedes contactar a la señora Alice ahora? Si solo quiere algunos vehículos de transporte, puedo contactar directamente con la señorita Dandelay. No hay necesidad de molestar al comandante con este tipo de cosas. Ak-15 negó con la cabeza y dijo que pueden resolver este tipo de cosas por sí mismos. Bueno, ¿quién es la señorita Dandelay? Piense en usted mismo como el asistente del ama de llaves de la señorita Alice. ¿Quiere un avión o un automóvil? Ak-15 sacudió la cabeza y miró a Tayula frente a él, esperando una respuesta. Somos tantos, ¿puede algo como un avión caber? Después de escuchar la elección dada por 15, Tayula quedó atónita por un momento y pareció un poco confundida. ¿Qué estás pensando, comparando el avión militar Forerunner con tus drones de ala giratoria? Ak-12 frunció los labios cuando escuchó la pregunta y luego la ayudó a tomar una decisión. 15, que la señorita Dandelay envíe un avión de transporte pesado para que nuestra señorita Tayula abra los ojos. Tayula estaba en la cabina y se maravilló por un momento de la magia de las viejas creaciones humanas. En ese momento, el avión de transporte volaba alto en el cielo y las nubes seguían pasando por la ventana. La tundra detrás de todos parecía haberse convertido. ¿Recuerdos? Pronto, Tayula volvió en sí y miró a los soldados del movimiento integrado sentados en el avión de transporte frente a ellos, que también miraban a su alrededor. Parece que bajo las instrucciones de la señorita Alice, la dama conocida como Dandelay envió este avión de transporte y trajo ropa nueva y medicinas a todos los miembros del movimiento de integración. Tayula, quien agradeció a cierta dama en el castillo sagrado, caminó hasta una esquina rodeada de gente. ¿Cómo está la niña Ino? Mi complexión ha mejorado mucho. Charlé con nosotros unas palabras antes. Parece que estaba demasiado cansado y me quedé dormido hace un momento. Suspiró, pensé que el niño no podría sobrevivir al ataque de enfermedad mineral aguda, pero, la señora Ak-15 rápidamente inyectó el inhibidor en el suministro al niño. Mientras esté bien, Talulano asintió pensativamente y miró a la Ak-15 que observaba con los brazos cruzados. Señorita 15, me gustaría comunicarme con su comandante nuevamente, señora Alice. Tengo otras ideas de las que quiero hablar con ella. Capítulo 156. Su Majestad, ¿por qué se revela? ¿Quiere tecnología de tratamiento para la oriopatía? Este es el castillo sagrado de Ursus, la luna ha salido del horizonte y una elegante mujer de cabello blanco camina por el camino hacia el palacio del emperador bajo la mirada de los asistentes y sirvientes del palacio. El chisme y la curiosidad son la naturaleza humana. Los sirvientes y guardias miraron a la hermosa mujer no muy lejos, susurrando sobre qué hija del ministro era y quién tendría la suerte de visitar el palacio de su majestad Feodor en ese momento. Luego entablaron apasionadas discusiones sobre varios chismes, e incluso aquellos idiotas que querían enviar artículos al periódico del castillo de St. Junio fueron sancionados por los guardias internos. Una figura alta y opresiva vestida de negro apareció de repente frente a ellos, haciendo que el grupo de personas se sintiera como patos con el cuello estrangulado, y solo podían hacer ruidos fuertes. Cállate y sal de aquí. No viste la visita de su excelencia hoy, ¿entiendes? Los guardias y sirvientes atreverse a decir lo contrario. Asintieron ferozmente y luego salieron rodando y gateando. No existe tal cosa. En nuestro tiempo no existía la enfermedad de los minerales. Al ver la interacción amistosa entre los guardias internos y los sirvientes del palacio en la distancia, Alice sacudió la cabeza y respondió a Tayula, que estaba muy lejos, del otro lado. Entonces, ¿esos inhibidores altamente efectivos de las enfermedades minerales? La voz al otro lado de la comunicación estaba llena de confusión. Es un medicamento proporcionado por una empresa llamada Rhode Island Pharmaceuticals, solo brindamos parte del soporte técnico. Bueno, hablando de eso, ¿realmente necesitas un socio que brinde servicios médicos? ¿Esa medicina de Rhode Island? Esa es una empresa de propiedad estatal bajo el ahora unificado Kazdael. Esa princesa Sakaz Teresia ha estado buscando oportunidades para un diálogo equitativo y entendimiento entre el clan Sakaz y otros países y grupos étnicos en Terra, como Gran Duque de Ursus. Si estás dispuesto a extender una rama de olivo. Alice dejó de hablar.
Ya había llegado a la entrada principal del palacio y no era necesario explicar claramente el significado de las palabras que pronunció antes. La princesa también corresponderá el favor, y las personas infectadas del movimiento de curación también pueden beneficiarse mucho de esto. Por supuesto, espero que puedas apreciar el pequeño regalo que te doy. ¿Estás hablando de esos uniformes? Es realmente bueno, cuando me lo pongo, siento que todos tienen un poco de energía. Si mantengo este estado, creo que podría ser mucho más fácil si asumo el puesto de Kitchen en el futuro. Un hombre depende de su ropa y un caballo depende de su silla, la primera impresión siempre es muy importante. Esos uniformes son los uniformes militares de nuestra era. Hay dos conjuntos en total. Uno es un uniforme militar para ocasiones formales y el otro es un uniforme de entrenamiento, el que tiene camuflaje. Bueno, lo entiendo. Si no tengo nada que decir, hasta luego, es hora de que visite a un tal señor Fyodor. Los ojos de Alice recorrieron la entrada principal del palacio. El emperador de Ursus parecía darle especial importancia a esta reunión. Había quitado a los guardias de la puerta. Ahora los alrededores podían considerarse inquietantemente tranquilos. Adiós, señora. Me pondré en contacto con usted si pasa algo. Su excelencia Fyodor Vladimirovich, emperador del imperio Ursus, ¿verdad? La señorita cónsul se sentó en el suave sofá de terciopelo y miró al emperador Ursus, que también estaba sentado en el sofá de enfrente. Así es, la arconte de los precursores, su excelencia Alice Saleh. Alice todavía podía escuchar un poco de urgencia en el tono tranquilo de este hombre, parecía que no podía esperar para expresar algo. Bueno, tal como pensaba, de hecho eres un emperador interesante, no, debería decir un gobernante interesante. ¿Un gobernante, no un emperador? Después de escuchar este comentario, Fyodor también dejó de lado su mirada algo ansiosa y asintió levemente, pareciendo reconocer esto. Después de la muerte de mi padre, heredé un imperio que había agotado los dividendos de la guerra y estaba plagado de luchas internas. Fue una era en ruinas llena de secuelas de la rebelión. Para ganarse a los partidarios y apaciguar a los disidentes, en comparación con un emperador alegre como mi padre, creo que quiero ser un mediador. Señora, ya sabe, siempre y cuando no interfiera con el gobernante. Un día para la facción de la paz y la facción de la guerra principal, tal vez pueda ver las noticias de la gran rebelión al día siguiente. Y, el hombre hizo una pausa, como si le costara encontrar una descripción, y no pueden representar a tu pueblo, no pueden representar al pueblo de Ursus, Alice se hizo cargo de las palabras de Fyodor. Así es, señora, aquí solo somos dos, así que puedo decir algunas cosas abiertamente, incluso con dureza, esos nobles, ya sean nuevos o viejos, no es algo bueno, los viejos y testarudos nobles solo ven la gloria y los méritos de su propia familia. Están ansiosos por volver a ir a la guerra con Dayan, Casimir e incluso Kazdael para obtener beneficios para ellos mismos. Hace unas semanas, el castigo celestial de Kazbel que podría acabar con todo un ejército de Ursus cayó al suelo. Cuando la princesa de Sarkaz anunció la unificación, esos malditos bastardos en realidad pensaron que los guerreros de Ursus entren en Kazdael. Tal vez no debería dejar que los guardias internos retengan a estos bastardos locos. Cuando el castigo les golpee la cabeza, sabrán lo estúpidos que son. Y la nueva aristocracia, los nuevos aristócratas son un grupo de oportunistas, hombres de negocios, o incluso explotadores más astutos y sofisticados. Su paz no es para la paz y el contento del pueblo, y mucho menos para el amor por la paz. Alice tomó nuevamente las palabras del hombre y sacudió levemente la cabeza. Así es, estos tipos se deben simplemente a que la industria militar está estrictamente controlada por los viejos nobles y no pueden obtener ningún beneficio de ella, y una gran parte de otras industrias dañarán sus propios intereses debido a la guerra. Fyodor suspiró y comenzó a maldecir, todos estos nobles deberían merecer morir, tal vez incluso el emperador debería merecer morir. Amas profundamente la tierra que te hizo quien eres, y a tu gente, lo que amas es Usas, su excelencia Fyodor Vladimirovich. En lugar de Imperio Ursus. Entonces, aquellos que anhelan el cambio, ¿por qué el próximo Ursus que amas debería ser un imperio? La señora de pelo blanco miró a Fyodor Vladimirovich, quien gradualmente mostró una expresión de comprensión repentina, y las comisuras de su boca levantaron ligeramente la sonrisa de una conspiración exitosa. Su Majestad, ¿por qué se rebeló? Capítulo 157. Él será un gran hombre. Hice un trato que fue impactante para los nobles de Ursus, un trato que era increíble para la gente común. La transacción es mi país, y la moneda de cambio de la transacción es un cambio que hace renacer a Ursus. Sí, el cambio está destinado a sangrar, pero creo que para Ursus, es solo un trabajo. Dolor. No sé si la misteriosa y noble dama objeto de la transacción es un dios o un demonio en boca de la gente. Pero no hay duda de que son seres antiguos que han dado un paso adelante desde la eternidad. Vienen de una época en la que solo podíamos adorarlos y no podíamos describirlos con palabras. Si Ursus tuviera solo una oportunidad de resurgir en mis manos, bueno, obviamente la he aprovechado. Ahora bien, si el decadente imperio de Ursus arde, que arda. Los restos agotados de la vieja era no pueden iluminar el camino a seguir para los buscadores de la nueva era. En una nueva era, se necesita una nueva llama que señale el camino a seguir para Ursus y sus hijos, antes de que llegue la verdadera oscuridad. El gobernante de Ursus abrió un pequeño reloj de bolsillo, un regalo de la dama, un comunicador disfrazado. El hombre lo abrió y envió su primer mensaje: saludos, Gran Duque Atrias. ¿Es usted, Fyodor Vladimirovich? No creo ser un gran duque, su majestad el emperador de Ursus. Entonces yo no soy su majestad el emperador. El hombre negó con la cabeza y miró tranquilamente a Tayula en la línea de comunicación. Entonces, camarada.
Fyodor Vladimirovich asintió seriamente. Parece que consiguió lo que quería, comandante. Un 45 estaba en la puerta del palacio, y los guardias a un lado miraron a la mujer de cabello castaño gris con asombro en sus ojos. Un grupo de guardias que actuaban de manera extremadamente antinatural y arqueó las cejas, las cuencas de los ojos magulladas y negras, el tejido que bloquea las fosas nasales, un poco de rojo brillante saliendo del tejido, y la expresión que se volvió feroz y retorcida debido al dolor persistente. Parece que tuviste algunas interacciones agradables y amistosas con ellos, que probablemente había adivinado lo sucedido, sacudió la cabeza, y las expresiones de los guardias que escucharon las palabras de Alice cambiaron, parecía que el puente de sus narices empezaba a dolerles nuevamente. Vamos, el fuego ya está encendido, solo tenemos que esperar el momento en que comience un incendio en la pradera. El cónsul tomó la iniciativa y caminó hacia las bulliciosas calles fuera de la puerta del palacio. No era demasiado tarde, tal vez podría llevar al pequeño a dar un paseo afuera. 45, ¿dónde está Yelena? En el hotel arreglado por la guardia interna, según 9, Conejita ha tenido mucho sueño últimamente, y cada vez que se despierta, busca algo para comer, comandante, ¿qué la llevó a hacer la última vez? Pero parece haberse despertado por completo hace un momento. Está haciendo ruidos para verte a ti o a ese Borzocasti. En términos 416, este pequeño no es diferente de ese pequeño demonio Virgilio cuando realmente está haciendo ruido. Entonces ve a buscar primero a la pequeña Yelena, si quiere salir a jugar, simplemente sal a caminar con ella. Asintió y confirmó el itinerario. Por cierto, comandante, háblame del emperador de Ursus. Un 45, quien envió un mensaje a sus compañeros de equipo pidiéndoles que trajeran a Yelena para reunirse con él, volvió a centrar su atención en la conversación secreta entre Alice y el emperador Ursus. ¿Ese emperador? Alice se quedó en silencio por un momento, aparentemente pensando, y luego mostró una suave sonrisa. No es un buen emperador. ¿Ja? Obviamente vi que estabas muy feliz cuando saliste. Pero ahora dices que no es un buen emperador. Las cejas de la señorita 45 se juntaron inmediatamente después de escuchar esto. Comandante, lo que dijo no es lo que dijo. No me malinterpretes, esta frase no pretende menospreciar al gobernante de Ursus, de 45 años. No es un buen emperador y no lo será, pero será un buen gobernante para su pueblo. Entiendo lo que estás diciendo. No es un buen emperador. El objetivo de esta frase es la nobleza, ya sea la nueva nobleza o la antigua nobleza de Ursus. Ese señor en realidad, es un gobernante muy radical que se preocupa profundamente por los intereses y la vida de su pueblo. Le molesta no poder encontrar un camino hacia la nueva era y estos nobles lo frenan. Alice asintió y aceptó las palabras de un 45. Creo que tal vez ese caballero ya no esté aburrido. El muñeco táctico sonrió feliz. Ha encontrado gente con ideas afines y ha encontrado nuevas ideas y teorías para armarse. Entonces, comandante. ¿Sabe ese caballero que la carrera de sus sueños tal vez no se complete durante su vida? Debería ser un Ursus, ¿verdad? Hasta donde yo sé, esta no es una raza de larga duración, por supuesto que lo sabe. Un 45 obtuvo una respuesta muy breve. Tal vez sea una gran persona en los libros de historia, ¿no crees? Comandante. No, cuando elige este camino y conoce todas las consecuencias, pero aún así insiste en ello, es una persona increíble. Alice negó con la cabeza, y puede estar agradecido de que habrá un Drake en su camino, que estará sujeto a muchas menos restricciones mundanas que las que está ahora como emperador de Ursus, y la vida útil de la sangre del dragón rojo será mucho más larga que la de un urso mucho. Deseamos mucha suerte a estos jóvenes. 45, Estados Unidos, Chernobog Ciudad 1, persona Yanguo. Los guardias de la ciudad sudaban fríamente mientras miraban a la mujer despreocupada frente a ellos, con cabello blanco y ojos morados, cuernos de dragón rojo, una mujer borracha con un olor picante, aunque nunca han visto a la verdadera familia real del reino Ian, pero los guardias de Ursus todavía han oído hablar de esos clanes dragones. Los cuernos en sus cabezas son como ciervos y las colas se parecen un poco a Safra. Voy a morir. Al guardia que había descubierto un complot extraño ahora solo le quedaba esta idea. Oye, este es Cazadale. Ah, no, señora, esto es Chernobog en Ursus. Pero la ciudad se está moviendo hacia la frontera de Ursus, Cazdaré, ¿eh? Ursus. Eso es todo, avanzando hacia la frontera de Cazdaele, ¿verdad? Entonces quédate aquí unos días. Nian quedó atónito por un momento después de escuchar la respuesta y luego agitó la mano con indiferencia. Señor, por favor entre. Capítulo 158. Recuerda no hablar ruso. El camino escarlata, la fuente definitiva de unidad entre los humanos antiguos. Este camino se originó en vísperas de la guerra de unificación de la antigua Terra, y sus fundadores solo perseguían una verdad: espada y fuego. Una raza, una civilización y un poder político unificados solo pueden forjarse y regarse con sangre, independientemente de si su iniciador es un ganador o un perdedor. Eventualmente se unificarán. Compartirán el mismo odio, se mezclarán entre sí, abandonarán prejuicios del pasado o finalmente sucumbirán a una voluntad y una voz. El nombre del creador de este camino se ha perdido durante mucho tiempo, dejando solo un registro incompleto, y aquellos que tuvieron la suerte de encontrar la historia incompleta del pasado lejano la consideraron como inspiración divina, o su destino.
El culto religioso a los precursores no es infrecuente. Cuando la ciencia y la razón existentes no pueden explicar aquellas existencias que trascienden el conocimiento de los tiempos, los mitos y la fe ciega se convierten en las mejores explicaciones. Sin embargo, cierta existencia llamada Iglesia del Apocalipsis es definitivamente una existencia repugnante en cierto sentido, al menos para los arqueólogos y organizaciones de investigación de varios países, este definitivamente no es un buen nombre. Los ungidos que fueron elegidos por los gigantes del pasado y sobrevivieron a la purificación en el día fatídico. Intentan defender fanáticamente cada reliquia que se descubre si esas reliquias no lo son. Dentro de mi control, luego utilizarán todos los medios que puedan para arrebatárselo a cualquier gigante, como cualquier fuerza, organización o país, solo porque creen que solo ellos pueden controlar las reliquias de los precursores, señora. Nueva estación del FBI en Alaska, Columbia. Después de beber todo el café que tenía en la mano, Edgar Hoover en la pantalla se encogió de hombros ante la señorita Perica que vino de visita. La primera hora ha ocupado Colombia con la ayuda de la plataforma de Terminal Industries y métodos comerciales cada vez más maduros. Algunas voces importantes parecen ser algo muy animado. ¿Te atacaron? Perica arqueó las cejas, pareciendo curiosa. Sí, ataques suicidas. Estos locos religiosos. Pero, para su suerte, señora, nadie resultó herido ni infectado con la enfermedad de Ori. El escudo deflector en la armadura del exoesqueleto y el bloqueador de infección de la enfermedad de Ori distribuidos son muy efectivos. Según los comentarios de los agentes, este bloqueador es muy, superior. Hoover negó con la cabeza, su expresión parecía un poco extraña. ¿La cima? Perica frunció el ceño confundida. Bueno, según su descripción, después de inyectarte el bloqueador, te excitarás mucho y tu cuerpo estará ligeramente caliente durante un periodo de tiempo. Bueno, es un fenómeno normal después de que los factores patógenos en la piedra de origen se volatilizan a gran velocidad. Espero que hayan informado a esos agentes que se trata de una droga controlada con ciertas propiedades adictivas. Perica negó con la cabeza y dijo que se trataba de fenómenos normales y no un gran problema. La premisa para este tipo de adicción es infectarse accidentalmente con la enfermedad del mineral, ¿verdad? No creo que nadie sea lo suficientemente salvaje como para apuñalarse con fragmentos de originium. Hoover se tocó la barbilla, como si no se lo tomara en serio. El límite inferior de un adicto está más allá de su imaginación, señor director, incluso las enfermedades minerales de las que la gente común ha oído hablar cambian de color. No desperdicies medicinas preciosas en este tipo de cosas. Perica sacudió la cabeza y dejó un documento. Continuemos con el tema anterior, la Iglesia del Apocalipsis. Como usted desee, se desconoce el momento exacto del surgimiento de esta iglesia, se desconoce su fundador y es famosa por su comportamiento fanático y sus ataques suicidas, pero también por esta razón. En realidad, los países saben muy poco sobre sus detalles. Pocos. Sin embargo, nuestra anterior incursión en una de las fortalezas enemigas no estuvo exenta de éxito. En su base encontramos un plan detallado. ¿Plan? La señorita Perica arqueó las cejas, pareciendo curiosa. ¿Qué quieren hacer estos seguidores del Apocalipsis? La buena noticia es que sus planes actualmente no apuntan a Colombia. Hoover extendió las manos fingiendo estar relajado. ¿Dónde están las malas noticias? La mala noticia es que van a por Ursus. Los entusiastas de la guerra en Ursus no dejarán pasar ninguna oportunidad de iniciar una guerra con otros países. ¿Una oportunidad para iniciar una guerra con otros países? Señor director, creo que debería saber lo que va a decir. Son solo un grupo de cultistas. Perica entrecerró los ojos con una expresión que decía, ¿no quieres escuchar lo que estás diciendo? No, el problema es muy grande, señora, es muy, muy grande. Incluso espero que Terminal Industries pueda enviar fuerzas de seguridad especiales para reprimir este incidente. Razones, Su Excelencia Directora. Sus colegas de la rama Ursus planean atacar Chernobog, una importante ciudad industrial y financiera en el Imperio Ursus. Sin embargo, debido a algunos acontecimientos, la defensa allí ahora está vacía, excepto por los responsables. La policía, que es responsable para la seguridad diaria, no tenemos ninguna fuerza armada. Atacar una ciudad móvil, si eso es todo, Ursus puede resolverlo él mismo. Director, esos nobles militares de Ursus no pueden encontrar ninguna razón para llevarlo a cabo. Después de escuchar la explicación de Hoover, Perica arqueó las cejas y no pareció creerlo. No, señora Perica, por favor escúcheme, esto es un ataque terrorista. No te opones a lo que digo, ¿verdad? Sí. Entonces esta es la parte más seria. En su plan, había una nota especial, no hables ruso. Inmediatamente en la cabeza de Perica, ¿por qué tus palabras me suenan tan familiares? Un grupo de terroristas, que tal vez hablaban algún colombiano destrozado o quizás algún victoriano, irrumpieron en Chernobog y provocaron una masacre, y usted sabe lo que eso significa, señora. Perica se quedó en silencio. Me temo que necesitamos intervenir inmediatamente con cierto grado de fuerza en esa ciudad y advertir a los funcionarios de Ursus, señora Perica. No, señor director, un grupo de hombres armados de habla colombiana y un grupo de terroristas de habla colombiana, luchando en la ciudad móvil de Ursus, esto también es una excusa. El plan establecía su tiempo específico de acción. Desafortunadamente, hoy, señora, nuestra advertencia no solo se retrasará, sino que también puede ser considerada como algún tipo de provocación por parte del Imperio Ursus. Voy a contactar a Lady Alice. ¿Qué está planeando el Arconte en Ursus? Director Hoover, lo que tiene que hacer ahora es pensar en formas de verter esta agua sucia sobre la cabeza de Victoria. Después de todo, están sin líder.
O nos adelantamos, se podría declarar ahora mismo que hay un ataque terrorista en Nueva Alaska, dirigido por un grupo de terroristas que hablan entrecortadamente Usain, y provocar algunos atentados con bombas en determinadas zonas. Capítulo 159. El día del despertar. Castillo de Urso. Recuerdo esta cosa, se llama Tangulu. Es un bocadillo especial del reino Ian. Ursus también tiene este tipo de cosas. Por Yelena a vagar por la calle comercial de Saint Jumbao, miró el puesto frente a ella con cierta sorpresa. ¿Quieres comer? La señorita Archon miró a la chica Custer que le sostenía la mano. MMM. Mirando el jugo rojo brillante y la cáscara cristalina del caramelo de roca afuera, Yelena asintió con entusiasmo. Comandante, no amas demasiado a ese conejito, ¿no es pequeña esa niña ahora? Detrás de Alice y Little White Rabbit estaban naturalmente los miembros del equipo 404, quienes también se habían puesto ropa normal y deambulaban por la ciudad con sus jefes. Efectivamente, pero el conejito blanco crece demasiado rápido. Recuerdo que todavía era un niño pequeño cuando el comandante la recogió. Ya casi se está convirtiendo en una niña grande. 45 inclinó la cabeza confundida. Ja, tal vez sea un conejo, crece muy rápido. G11 jugó un H para responder a esta pregunta. Ustedes dos piensan que el Dr. Medius no existe. La señorita 416 puso los ojos en blanco con enojo. Sí, y el doctor está introduciendo hormonas en el pienso. Habla tú mismo con el médico si tienes la capacidad. Olvídalo. ¿Cómo te sientes, pequeña Yelena? Ignorando los extraños murmullos del equipo 404 detrás de ella, Alice miró a la chica Custer a su lado. Un gran sentimiento. La niña inclinó la cabeza y hizo una evaluación después de pensar un rato. Ah, eso es bueno, asintió y comenzó a pensar dónde llevarla a jugar a continuación, cuando se escuchó una voz apagada. Lamento interrumpir su tiempo libre, señora, pero creo que necesita echarle un vistazo a esto. Un guardia vestido con un abrigo militar negro apareció frente a Alice, y las personas que vieron esta figura alta se escondieron a un lado, y en un instante se despejó un camino en la concurrida calle. ¿Eres realmente popular entre la gente? Miró a las personas que se escondieron a un lado y asomaron la cabeza en sus posiciones. La señora Alice arqueó las cejas. Parece algo de lo que no conviene hablar en la calle. No es un asunto turbio, es solo que la situación es un poco urgente, así que vine a molestarte. El guardia interior negó con la cabeza. Si lo deseas, te lo puedo leer ahora. Solo léelo. Si hay alguna emergencia, puedes venir a verme. Alice, quien negó con la cabeza y continuó avanzando, miró a la multitud frente a ella y frunció los labios, y también sintió un poco de curiosidad. ¿Alguna vez has oído hablar de la organización terrorista Arcane Day? ¿Qué es eso? La señorita Alice arqueó las cejas. Una alianza de élite que domina o puede utilizar algunas tecnologías Forerunner. Creen que estas tecnologías en las ruinas Forerunner pueden recrear la era próspera de los Forerunner. En los últimos 10 años, han estado excavando las ruinas de los Forerunners y causando muchos problemas, causando pérdidas extremadamente graves a todos los países de Terra. Al final, desapareció bajo la represión conjunta de varios países. Déjame adivinar, ¿comenzaron a lucirse de nuevo? Alice miró al guardia interior a un lado. Así es, justo ahora, el Departamento de Inteligencia del Imperio envió un mensaje de un informante en el mercado negro. Raúl Menéndez, el líder de Arcane Sun, estaba en Ursus con un grupo de hombres. Embrujado. El Departamento de Inteligencia del Imperio dijo que se han centrado en el mantenimiento de las ruinas de Chernobog. Bueno, Bodrocast y Tayula ya están de camino a Chernobog. Su excelencia, con el debido respeto, si es miembro del Sol que llama al corazón, el capitán Wendigo puede estar en peligro. Somos extremadamente cuidadosos al enfrentarnos a esos elementos peligrosos. Nadie sabe qué encontraron entre las ruinas. Interior negó con la cabeza y expresó su preocupación por la situación en Kitchen. No importa, uno de mis equipos está siguiendo a Tayula ahora. Las palabras de la mujer fueron interrumpidas por una solicitud de comunicación que apareció en su cuerpo. Señorita Perica, ¿qué pasa? Creo que debería haber descansado a estas alturas. Que se conectó a la comunicación, miró a la señorita gobernadora, quien la llamó más tarde con cierta confusión. Recibimos una advertencia urgente de uno de nuestros socios, el FBI en Colombia. Un grupo de organizaciones religiosas extremistas llamado Iglesia del Apocalipsis parece haber llegado a la ciudad de Chernobog en Ursus, preparándose para llevar a cabo un ataque terrorista premeditado contra las ruinas allí. Y parecen estar planeando trasladar el problema a Colombia o a la Victoria. En cuanto a lo que es este culto llamado Iglesia del Apocalipsis, en pocas palabras, es un grupo de defensores de la Tierra Santa, y esas ruinas son tierras santas para ellos. Alice y el guardia interior a su lado se miraron. Silbido, ¿por qué todo se dirige hacia Chernobog? Los guardias internos tardarán como mínimo un día en llegar a Chernobog, y no puedo garantizar que sean personas de nuestro pelotón. Después del incidente anterior, evacuamos excepto por la ubicación. De la estación de seguridad se necesitan todas las fuerzas armadas de Ursus excepto los hombres. Hasta entonces, solo podemos confiar en su escuadrón armado y en el Gran Duque Tayula y su movimiento de integración. Interior negó con la cabeza, indicando que el control actual de Ursus era mantener la seguridad y la estabilidad públicas. Bueno, también hay noticias de Rhode Island. Recibieron una invitación de la señorita Tayula. Enviaron a 3 operadores como personal permanente. Por supuesto, en mi opinión, pueden haber echado a 3 alborotadores. Perica hojeó sus archivos y pareció ver algo y se lo mencionó a la señora Alice. ¿A quién tiraron?
Su aprendiz, señorita Vergil, el señor del fuego, y la actual medio señor demonio de sangre, la señora Zabalín, y cierta señora cucaracha. 45, llama inmediatamente al avión de transporte, vamos a Chernobog, comandante, ¿ya no quiere ir de compras? El muñeco táctico inmediatamente quedó atónito después de recibir la orden. Antes de que estos pequeños mocosos destruyan Chernobog, tenemos que llegar allí de inmediato. Déjame preguntarte, ¿tus pequeños bastardos se refieren a las dos organizaciones terroristas de enfrente, o a Virgil y los demás? Por supuesto que los hay todos, incluso los alborotadores del escuadrón de desobediencia. Conocía muy bien el carácter moral de estas personas, puso los ojos en blanco. Vamos, Yelena, vamos a buscar a tu hermana Virgil y a Bodrocas para que jueguen con el abuelo. Capítulo 160. Los desvaríos de un loco. Cañonera armada pionera espacio aéreo de Estados Unidos a 1500 kilómetros de distancia. Una religión ilegal que practica un culto religioso en torno a nuestras reliquias, o una organización terrorista. También hay una organización de investigación radical que roba tumbas alrededor de las ruinas, ¿o no? Esto puede ser considerado una organización terrorista. En la cabina de mando, la señorita Alice tocó la mesa de proyección holográfica y frunció levemente el ceño. Naturalmente, la proyección mostraba diversa información proporcionada por el Departamento de Inteligencia de Ursus y el FBI colombiano. También se muestran varios avatares, que parecen ser de algún tipo de mensajería instantánea. Lamento molestarte en este momento, Kelsey. Ha pasado mucho tiempo. Después de fruncir el ceño, Alice escaneó toda la información que los dos podían proporcionar y luego miró un gran lince verde al otro lado de la comunicación. Arconte. Alice, tu contacto remoto no es solo para charlar conmigo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Asintió a modo de saludo, miró a Alice frente a la pantalla y expresó su confusión. A juzgar por el hecho de que esta última todavía estaba en pijama, la señora Kelsey probablemente fue perturbada desde la cama por la comunicación. El día del llamado del corazón y la iglesia del apocalipsis. ¿Conoce estas dos existencias, señor Kelsey? En este punto, no perdió el tiempo y planteó el tema directamente. Al otro lado de la pantalla fue completamente diferente, este último estaban casi retorcidos, como si hubiera escuchado una mierda o, más directamente, comido algo de mierda. ¿Oh? ¿Hay una reacción tan grande? Parece que ambos te dejaron una mala impresión. Alice arqueó las cejas mientras observaba cómo cambiaba la expresión de Kelsey. La existencia se llama Iglesia del Apocalipsis. Tuve la suerte de conocer al fundador de la primera generación en el pasado. Al principio, era una simple organización protectora y no se llamaba Apocalipsis. Se dieron cuenta de que las antiguas reliquias humanas eran peligrosas y creyeron que esto era algo que los Terran actuales no podían tocar, por lo que comenzaron a hacer todo lo posible para ocultar y cubrir estas reliquias. ¿Eh? ¿Suena bien esto? Al recibir tal respuesta. Pero solo para la primera generación, era un Rivoli, y estaba destinado a no ser un inmortal. A medida que el tiempo cambió, el concepto de esta organización llamada Apocalipsis se distorsionó y cambió gradualmente con las diferentes interpretaciones de cada generación de líderes. Dividir. Al final, se dividió en muchas facciones, radicales, conservadoras, moderadas. Esta situación no se produjo hasta que cierta generación de líderes pareció descubrir algo en las ruinas y lo consideró como una revelación para ellos mismos. Ahora esta religión llamada Iglesia del Apocalipsis, dirigida por radicales, realmente tomó forma, excepto por ser algo similares al pasado en términos de proteger las ruinas, ahora son seres completamente diferentes. No, tal vez incluso esta intención original haya cambiado. No permiten que otros descubran investigaciones que ellos solo se permiten realizar, con la intención de lograr algún nivel de monopolio tecnológico. Según su publicidad, todo esto parece ser una preparación necesaria para seguir el camino de cierto pionero. Bueno, por supuesto, sus conservadores y moderados todavía parecen existir, pero no he estado en contacto con ellos durante mucho tiempo, así que no tengo ninguna información para brindarles referencia. Interesante. ¿Y el otro, el día que despierta el corazón? De Arkansas, también conocida como Elite Alliance, una organización de investigación de alta tecnología, creen que deberíamos comprometernos a explorar y estudiar vigorosamente la tecnología en las ruinas para llevar a la Tierra actual a la gloria de nuestra era. Por esta razón destruyeron sin escrúpulos un gran número de ruinas, causando muchos daños irreparables y en varias ocasiones provocaron desastres a los residentes locales cercanos a las ruinas. ¿Sabes? No todas las ruinas son instalaciones civiles, por supuesto. Debido a este problema, los miembros principales de su organización nunca han sido muchos. La destrucción de un equipo es algo común para ellos. Las naciones terrestres originales estaban interesadas en cooperar con esta organización en investigación científica y arqueología, pero después de experimentar varias veces sus operaciones y sus ideas radicales, fueron incluidas en la lista negra durante mucho tiempo. Pero todavía no querían arrepentirse y cometieron crímenes en todas partes. Al final, su estatus fue elevado de la lista negra de los países terrestres al orden buscado, y fueron continuamente exterminados por las fuerzas armadas de élite de varios países durante casi 3 años antes de desaparecer. Kelsey negó con la cabeza, como si pensara en algo, su expresión se arrugó de nuevo. Recuerdo que el fundador de esta organización se llamaba Profesor Raúl Menéndez. Si muriera durante la operación de exterminio, ahora tendría unos 40 años, un hombre de la tribu Filín. ¿Lo has visto? Alice levantó la ceja derecha, pareciendo un poco sorprendida.
Hubo una reunión en la que quería determinar cuánto habían dominado, puede que sea bueno en términos de resultados, pero no me gustan las palabras y los hechos de este hombre. Aunque no me gusta usar estándares estrictos y lentes de colores para evaluar a los demás, puede que sea el segundo. ¿Dónde está el primero? Alice preguntó inconscientemente. Creo que sabes quién es, Lynx puso los ojos en blanco en el acto. Oh, doctor, continúe. Utilizando mi pensamiento para evaluar sus palabras, no hay duda de que el profesor Raúl Menéndez es un completo payaso, el personaje más divertido del circo. Qué comentario tan agudo. Estoy empezando a preguntarme qué dijo para recibir ese comentario de tu parte, Kelsey. Después de escuchar las palabras de Kelsey, Alice quedó un poco atónita y mostró una expresión extraña. El lince frente a ella podría estar juzgando a la mayoría de las personas con demasiada dureza, pero de hecho estaba en línea con la realidad. Esta es la primera vez que la señorita Alice ve a alguien señalando a alguien así y llamándolo payaso. Su discurso probablemente será publicado en Internet en su tiempo y se convertirá en la Biblia abstracta de Internet de la nueva era. Ese tipo dijo que quería desenterrar los secretos de todos los restos de la antigua civilización humana, comprenderlos y usarlos para que la civilización terrestre actual pueda alcanzar el nivel de los antiguos humanos. Si es solo esta frase, se podría pensar que se trata de un idealista, un científico que se dedica a la causa del progreso, pero este señor payaso tiene otra frase, incluso los precursores, los fundadores de la antigua civilización, se ven así a partir de ahora. Con tal tecnología y una civilización tan poderosa, ¿realmente perecerá? Si disponemos de esa tecnología, el país que construyamos solo tendrá un nombre digno de ella: eternidad. No vamos a arruinarnos como estos tontos. Después de terminar de hablar, Kelsey miró a Alice al otro lado de la pantalla, así como al médico y a la señora Velvet que se había acercado a ella en algún momento y parecía haber sido despertada. En Rhode Island, la habitación de Kelsey y la cabina de mando de la nave Vanguard quedaron en silencio al mismo tiempo. Después de un largo silencio, Alice, Velvet y el médico que estaban escuchando el texto completo expresaron lentamente sus pensamientos. Maravilloso. Alice, si atrapas a alguien, recuerda matarlo a golpes. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.